Buenos días por allí. Ya vamos empezando con esta conferencia. Ya estamos, prácticamente listos para empezar. Gracias por estar conectados aquí. Vamos a hacer hoy la conferencia sobre 10 ideas de emprendimiento para el 2025. Esta es una conferencia que persigue el espíritu de poder promover el emprendimiento, poder generar motivación en torno a esta práctica, a este hábito casi que a este oficio, ¿sí? Mi nombre es Marco Orozco, ya les voy a presentar directamente. Soy el fundador de Última Hora Call y estoy ya revisando para compartirles las diapositivas de esa conferencia. Perdónenos un poco la demora en el tiempo, que estamos ajustando aquí temas técnicos con estas diapositivas que son, digamos, distintas para el aspecto que es Instagram, donde te exige que básicamente vayas fotico por fotico y bueno, pues teníamos que descargar todas las fotos. Muchísimas gracias por la espera. Bienvenidos. Si tienen preguntas durante la conferencia pueden colocarlas acá en la casilla de preguntas, iré respondiendo a medida que se pueda y obviamente en la medida que encuentre que sean relevantes para esa conferencia. Entonces, bienvenidos a todos los emprendedores que están acá, a todas las emprendedoras, la gente que quiere echar para adelante, que quiere sacar adelante sus sueños e ideas en Colombia, ojalá en otras partes del mundo también. Y bueno, creo que ya estamos listos para empezar esta conferencia que es 10 ideas para emprender en el 2025. Muchas gracias por conectarse. Estamos empezando pues hoy, empezando el sábado con esa buena energía, con esas buenas ideas que nos trae esta conferencia y de verdad que con todo el cariño para que puedan obtener un aprendizaje de esta charla. Entonces, ¿cuáles van a ser, amigos, los 4 aprendizajes claves de esta conferencia? 1. Cómo generar ideas de negocio efectivas. Quiero que se vayan con eso. 2. 10 ideas creativas para emprender. Y 3. Estrategias para que tu emprendimiento sume valor a tu vida. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ahí me faltó una allí de las que habíamos planteado, pero el último recurso que hacía falta solamente por agregar ahí es que también les voy a enseñar a calcular cuáles son, cómo calcular rápidamente al ojo si un negocio o una idea que uno tiene potencial de rentabilidad. Listo. Entonces, esa es, digamos, la promesa que quiero hacerles con esta conferencia gratuita que no tiene otra finalidad sino la de traer emprendimiento a Colombia, al país, de traer esas ideas y este espíritu y ánimo que permita despertar en ustedes también esa pasión y ese espíritu emprendedor. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién es Marco Orozco? Bueno, la persona que ven acá es un emprendedor con sentido social, ¿sí? Tengo 34 años, vivo en Barranquilla, soy un colombiano orgulloso de mi país, soy una persona con visión global, me gusta también ver oportunidades en todo el mundo, soy una persona que lleva emprendiendo negocios digitales por casi 15 años, empecé desde la universidad muy joven y pues soy el fundador de Última Hora Call. Inicié esta empresa con mi hermana hace pues un buen tiempo, hace más de 10 años y bueno, luego de eso pues hoy me encuentro siendo el único socio y digamos fundador de la empresa entre los que iniciaron, que fueron 3 junto a mi hermana y una amiga suya. Entonces, este es un poco por encimita de quién soy yo. Soy una persona que practica yoga, practica meditación, que busca en el emprendimiento una forma de desarrollarse y también encuentra una manera de verle propósito al trabajo que hace diariamente. Entonces, esto un poco quería compartírselos desde muy joven. Estoy escuchando sobre emprendimiento, soy una persona que desde muy joven he sido soñador, he tenido el sueño de querer sacar algo adelante y bueno, la vida poco a poco uno le pone oportunidades para poder aprovecharlas. Entonces,
¿Por qué esa conferencia? ¿Por qué compartir 10 ideas de negocios novedosas? Bueno, lo primero es porque todos los días prácticamente tengo ideas de negocios y la verdad, amigos, es que es muy difícil poder uno sacar adelante todas las ideas que tiene. O sea, uno emprende un proyecto, dos, pero ahí para adelante es muy difícil poder mantener en ese mismo nivel de intensidad los demás emprendimientos porque se genera, pues por supuesto que ya una dificultad en términos de energía. Entonces, la realidad es que todas estas ideas soñaba ejecutarlas, soñaba hacerlas realidad, pero no cuento con el tiempo para hacerlo, así que por eso me dispuse a colocarlas a consideración de ustedes y que sean ustedes quienes las puedan sacar adelante. Esa es la razón, no es por una cosa distinta a esa. Todas me gustarían hacerlas, todas me parecen valiosas, simplemente no me alcanza el tiempo y no me siento tampoco con la conciencia tranquila de dejar ideas que considero buenas solamente guardadas en un rincón mientras otras personas les puedan servir. Segundo, ¿por qué la razón de esa conferencia? Hace aproximadamente un año y pico estuve en una campaña y en esa campaña social me encontré con un preso. Una de las personas que está viendo esa conferencia seguramente sabe esa historia porque él fue el que me lo presentó. Y ese preso con el que me encontré vivía en un barrio, digamos, dentro de Barranquilla, ¿sí? Un barrio que llaman Popular. Y era una persona que vivía con su familia y nos pidió llamarnos porque quería contarnos algo sobre su historia. Él pues se dio cuenta que era un líder dentro de la ciudad, que yo visibilizaba algunas causas, ideas y quería que yo le ayudara también a visibilizar algunas cosas y pero más que todo a entenderlo. Él lo que quería era que yo pudiera entenderlo porque él tenía una gran cosa para decir. Él había pasado por varias cárceles en Barranquilla, había robado bancos, había estafado personas, había hecho grandes robos. Era una persona que realmente, cuando yo la vi, y es de las pocas personas en la vida que me ha dejado esa impresión de una energía tan fuerte, digamos, de tanta, ¿cómo sería? Como cierta agresividad, fuerza, imponencia, pero dentro de toda la conversación estuvo tranquilo. Y él me decía, Marco, luego de que conversamos durante un tiempo, él me comentó por qué cayó en la delincuencia. Yo le comenté cómo terminé haciendo emprendimientos en la parte digital. Él me dijo, ojalá Marco, yo hubiera sabido esto antes de empezar mi carrera delincuencial. Porque muchas personas de las que estamos allá afuera, de las que estuvimos allá afuera cometiendo delitos, realmente fue la única opción que encontramos. Nadie nos enseñó ni nos mostró otras ideas de emprendimiento, otras formas de salir adelante y yo con eso que como que, bueno, de aquí en adelante todas las ideas que se me ocurran y que esté fuera de mi alcance ejecutarlas porque de pronto no tengo las habilidades para hacerlo o porque simplemente no tengo el tiempo, voy a colocarlas a disposición de todos los que puedan. Esa historia es la segunda razón y la tercera porque quiero compartir una nueva visión de emprendimiento. Yo creo que el éxito de mis proyectos, que a la larga ese éxito se lo da uno Dios, pero yo tratando de encontrarle una razón lógica a esto, creo que el éxito de mis proyectos, por ejemplo en el caso de Última Hora Call, ha sido que lo hemos hecho con corazón, que lo hemos hecho con ética, que lo hemos hecho con integridad. Y eso se ha reflejado en que las personas confían en nosotros, en que nuestro equipo de trabajo se siente en confianza, se sienten motivados, contentos al trabajar con nosotros y creen también, sienten ganas de trabajar por esta misión. Nosotros tenemos una misión que es en la empresa influenciar positivamente, ¿sí? Y yo quiero compartirles a ustedes también cómo pueden incorporar dentro de sus negocios una visión de propósito para que una idea de negocio, una empresa no sea solamente pensar en plata, porque de lo contrario también pueden quedarse con falta de motivación. Entonces, estas son las razones por las cuales decidí hacer esta conferencia. Tenía muchas ideas, me encontré con una persona que me dijo que ojalá a alguien se le hubiera acercado antes en su vida a decirle otras ideas de negocios que podía emprender en lugar de simplemente meterse por el camino equivocado. Y tercero, porque siento que también hay una visión nueva que puedo compartir con respecto a emprender, a hacer emprendimientos
con propósito. Entonces, dicho eso, ¿cómo tener ideas de negocio? Una de las principales características de un emprendedor es que siempre está pensando en servir. Siempre el emprendedor, para mí esa es una actitud fundamental que debe tener un emprendedor. Es una persona generosa, ¿sí? Tanto en su energía como en su tiempo, como en sus recursos también, el verdadero emprendedor, ¿sí? Yo no hablo de la persona, digamos, esa figura que a veces tenemos del empresario avaro, avaricioso, codicioso. Yo pienso, estoy hablando es del emprendedor, de esa persona que de corazón quiere sacar proyectos adelante, que siente causas y que quiere sacar sus proyectos adelante con integridad. Y esa persona lo que hace es identificar problemas y necesidades. Básicamente está observando todo el día su entorno y dice, aquí hay un problema, aquí hay un problema. Y a medida y en función de eso, también va encontrándoles soluciones. Entonces se pregunta, ¿qué soluciones podría ofrecer yo? No es indiferente. En tercer lugar, se pregunta, ¿cómo puedo convertir esto en un producto o servicio? Ese emprendedor es, en ese caso puntual, una persona que está pensando en oportunidades de negocio. A mí me parece muy importante aclarar que si bien el emprendedor es integral, debe tener claro cuándo está pensando en oportunidades de negocio y cuándo está pensando en servicio social o oportunidades de servicio social, porque son dos cosas distintas. A veces encontramos problemas y necesidades que en lugar de un negocio nos exigen a dar nuestra mano generosa y desinteresada. Y es clave que nosotros sepamos diferenciar, amigos, entre un negocio y el servicio. Si no diferenciamos eso en la vida, vamos a tener muchas confusiones, muchos problemas. Lo que sea para hacer negocio, si bien en el negocio tú puedes incluir servicio, porque puedes hacer un negocio haciendo una cosa que también sea buena para la sociedad, ¿sí? Eso lo puedes hacer con toda tranquilidad, solo por su lado, pero nunca dentro de ese compartimento de servicios, nunca metas negocio, porque se contamina todo, ¿sí? Entonces ten esas cosas bien diferenciadas para que tu vida sea tranquila y para que tu vida como emprendedor también tenga una claridad bien precisa entre cuáles son mis negocios y cuáles son mis causas sociales. Por ejemplo, esta conferencia que les estoy dando a ustedes es principalmente una causa social, no tiene ninguna vinculación con negocios. Entonces, por eso me gusta, se las comparto y que les doy este ejemplo para que quede claro también cuáles, digamos, son las intenciones, pero también cómo uno tiene que aprender a diferenciar entre tiempo de negocio, oportunidades de negocio, ideas de negocio y por otro lado ideas de servicio social, ¿de acuerdo? O causas. Entonces, me parece importante eso, cómo tener ideas de negocio, ser un observador. El emprendedor, a mí me pasa mucho cuando me voy de viaje con mi papá, por ejemplo, que también tiene esa visión de emprendimiento, que nos quedamos a veces viendo negocios. Nos pasó hace poquito en Santa Marta que nos fuimos a compartir en una plaza donde había restaurantes y había negocios, y nos quedamos mirando un negocio que vendía açaí, y ese negocio que vendía batidos de açaí estaba facturando pero como locos, y resulta que empezamos a preguntarnos cuánto venderá esa gente al día, ¿sí? Y empezamos a calcular, ¿no? Venderán 50, venderán 100, venderán 150, y con eso vienen los cálculos de, entonces si vende 150, multipliquemos eso por cuánto vale cada uno. Entonces resulta que nos da que al día venden 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, y ese 1,000,000 de pesos o esos 500,000 se multiplican por 30 días y eso te da 15 millones de pesos o te da 30 millones, y empieza uno a calcular cosas y ese es el emprendedor, y empiezas después a sacar costos, cuánto les cuesta el arriendo, cuánto les cuesta los empleados, y termina uno empeliculado en el negocio del otro, pero es porque uno está buscando oportunidades, porque uno tiene digamos que ese detector prendido, ¿sí? Entonces, eso nos va a ocurrir mucho a medida que vayamos desarrollando esa mentalidad emprendedora. Entonces, yo les quiero compartir también por qué antes no tenía ideas de negocio, por qué antes no se me ocurrían cosas, por qué antes no tenía listas como estas que les voy a compartir ahorita de ideas de negocio. Y la primera razón es porque no consideraba que los problemas que observaba tuviesen relevancia. Los veía, pero era indiferente frente a ellos por mi juventud o por mi ignorancia. En segundo lugar, no consideraba valioso transformarlos en soluciones. Es decir, ¿para qué solucionar eso?
Y en tercer lugar, no los anotaba en notas mis ideas, no hacía notas sobre mis ideas. Y eso fue un gran error que cometí hasta ya muy entrado en años, porque entrado en años empecé a anotar cosas. Mi papá me regaló una agenda y a partir de ahí me cambió la vida con respecto a muchas cosas, sobre todo en mi organización, porque tener algo en donde anotar te compromete a que si se te ocurre algo, por más tonto que sea, al principio tú piensas que es tonto, pero luego fue una idea tuya con tu creatividad, a ti te pareció interesante, así que ¿por qué ignorarla? Entonces, anotar, y luego uno en el camino, pasan 2, 3 días, incluso más días, semanas, pero uno vuelve a mirar esa libreta donde hizo las notas y se encuentra a veces cosas increíbles. Si yo no tuviese ese hábito, pues básicamente se me olvidarían las ideas que tengo, que tengo por compartirles y hubieran quedado simplemente en mi mente, y eso es muy difícil de retener. Entonces, sí quiero enfatizar que uno de los principales consejitos que quiero darles para que empiecen ustedes también a desarrollar ideas propias es que anoten en las notas de celular o en una libreta todas aquellas ideas que a ustedes les parezcan relevantes, aquellas cosas, notas, ideas que vienen de su creatividad y que ustedes consideran que son valiosas y que vale la pena dejar allí. ¿De acuerdo? Por esa razón no tenía ideas antes y ahora sí las tengo, por anotar, solamente por eso. Entonces, tengámoslo muy presente, y una vez que tengo una idea, amigos, yo se los compartí en una vez pasada, y es el triángulo de oro. Hay que pasar las ideas por el triángulo de oro, ¿sí? Y con eso quiero hacerles un ejemplo que me ocurrió a mí. Ya les voy a compartir primero en qué consiste ese triángulo de oro para que ustedes luego me ayuden a interpretar qué me pasó con un negocio que empecé a emprender hace algunos años. 3 requisitos claves para empezar un negocio. Tienes que ser bueno en él, ¿sí? La gente lo tiene que necesitar. Y tercero, te tiene que gustar hacerlo, ¿sí? Y en ese sentido tienes que tener claras e identificadas entonces, 1, tus fortalezas, 2, las necesidades del mercado, y 3, reconocer tus pasiones, ¿de acuerdo? Ahora les quiero comentar de una idea de negocio que yo emprendí, pero que finalmente no funcionó, y quiero que ustedes me ayuden a detectar qué pasó allí, ¿de acuerdo? Esta fue una idea que a mí me parecía muy buena. Yo siempre he tenido ideas de negocio, no las he ejecutado todas. Esta tuve la fortuna o desfortuna de emprenderla, o infortuna de emprenderlo, y quiero que ustedes pues entiendan un poco y me ayuden a entender lo que aquí pasó con esta historia. Yo ya tenía última hora call, ¿sí? Pero tenía la curiosidad de ver qué pasaba con un negocio presencial también. Yo siempre he sido bueno, me he considerado bueno en los negocios digitales. Siempre he sido bueno en lo que tiene que ver con entender la parte, digamos, humana, la parte del software, por decirlo así, de la tecnología, pero nunca me ha gustado la parte de lo físico. Mi papá tenía un negocio que vendía productos físicos de tecnología, vendía computadores, y a mí nunca me gustó el negocio. Él me invitaba a la oficina y yo nunca iba. Me decía que fuese a trabajar y me ganaba unos pesos, no me interesaba, no iba, porque el negocio era solamente productos duros, productos físicos, y a mí me llamaba la atención eran los servicios. Entonces, ven esa curiosidad. Yo tenía entonces como esa deuda pendiente, o esa duda de qué pasaba si yo, además de emprender negocios con servicios intangibles, lo hacía también con negocios de productos físicos. Y me puse a hacer esto. Dije, bueno, voy a emprender un negocio de mangos. Estos son, como lo pueden ver, mangos con sal, pimienta y limón, que se hacen en tiras para que la gente los compre en un parque o en un centro comercial. Yo decía, ese negocio funciona bien, a mí me gusta el producto, me encanta. Solamente con ver esa foto ya me empiezo a saborear la boca, y decía, bueno, yo de pronto puedo ser bueno en este negocio. Pero ¿qué me pasó? Tan pronto como pedí la máquina, empecé a instalar todo, me di cuenta que yo era la persona más torpe del mundo en este negocio. No sabía ni siquiera manejar la maquinita con la que se hacían los mangos. Medio movía el carro y ya me tropezaba, me machucaba el pie, me machucaba la mano, me machucaba el codo. O sea, era un desastre cada movimiento que yo hacía con ese negocio. Entonces, empecé a aprender que no todos los negocios
son para mí. Fue muy pronto el momento en que me di cuenta de que eso no iba a ser para mí. No obstante, bueno, pasaron unos días, hicimos todos los ejercicios que teníamos que hacer y les cuento que los mangos terminaban en la nevera de mi casa porque muchos no se vendían. Entonces, al no venderse, terminaban ahí, entonces estaban los mangos fríos en la nevera y sumaba la frustración de que no se iba a manejar el negocio, era ver los mangos ahí en la nevera metidos y saber que estaba con ese encarte, ¿sí? Entonces rápidamente me di cuenta que no tenía que descartar esto. Afortunadamente, y digamos que por una bendición de Dios, un amigo me propuso comprarme la máquina y con eso, digamos que ya un poquito me desestresé, me descargué de todo eso que estaba pasando. Entonces, con esta historia yo quiero que ustedes se pregunten y lo piensen desde allá, desde sus pantallas, ¿qué pasó allí con ese triángulo de oro del emprendedor? ¿Me gustaba el negocio? Sí. El negocio tenía, la gente tenía necesidad de ese producto. Sí, porque cada vez que yo salgo a la calle veo que en los centros comerciales están llenos esos puntos de mango, ¿sí? Viven llenos, hay filas, o sea que la gente sí los necesita. Tercero, entonces, la pregunta era, ¿yo era bueno en ese producto? No. Y ahí estuvo el gran error, que todo lo demás se cumplía, pero ese segundo punto no, o ese tercer punto. Entonces, por esa razón, me quedó como para la conciencia siempre, no montarme en el tren equivocado. Y para no montarme en el tren equivocado, revisen siempre esos 3 puntos que estaban atrás. Esa es la idea de negocio. ¿Soy bueno en ella? ¿Tengo las habilidades para desarrollarla? 2, la gente lo necesita. Realmente hay una demanda en el mercado por ese servicio o producto. Y 3, hay realmente me gusta ese producto, me gusta ese negocio, tengo, digamos, pasión por lo que este negocio comprende. Si esas 3 cosas se cumplen, amigos, adelante, perfecto. Pero si no ocurre eso, mejor abandonar esa idea antes de montarte en un tren que te va a mandar muy lejos y después para devolverte va a ser caro. Entonces, esa es una experiencia que me ocurrió con respecto a eso, y quiero como compartirles esas experiencias para que ustedes vean un poco de mi vida, experiencias pues reales que he tenido en ese emprendimiento y que me han llevado a pues entender también qué cosas debo hacer y cuáles no. La segunda historia fue esta. Ustedes saben, ya les he comentado que yo soy el fundador de Última Hora Call. Como fundador, todo el mundo me decía que yo tenía que entrevistar a los personajes principales del medio. Es decir, que donde hubiera un gran empresario, un gran político, yo era el que tenía el que debía entrevistarlos. Por mucho tiempo yo sabía que eso no era mi trabajo. Pero un día me la creí, empecé a creerme lo que me estaban diciendo y resulta que terminé entonces abordando algunas entrevistas. Una de esas entrevistas fue con un gran empresario del país, quizás uno de los 10 o 20 empresarios más grandes del país. Esta foto no es del empresario, esta foto es de ambientación, pero estaba yo en la oficina del empresario, yo fui quien le pedí la oportunidad de entrevistarlo, fui quien le pedí la entrevista. Asimismo me recibió con amabilidad, realmente todo estaba bien, el ambiente estaba bien. Empezamos la entrevista, pero en mitad de la entrevista yo me sentía incómodo, me sentía aburrido, decía, Dios mío, ¿quién me saca de aquí en ese momento? Y yo creo que el empresario se dio cuenta, porque tan pronto como yo me empecé a mostrar incómodo, él dijo de una forma muy sutil, sin referirse directamente a mí, dijo, supongamos, en medio de una de las preguntas que le hice, ¿no? Él hablaba de la pasión por lo que uno hace y le decía, supongamos que a ti no te gusta entrevistar. ¿Qué haces entrevistando? Uno debe hacer lo que le gusta. Y con esa indirecta para mí también quedó muy claro que a partir de ahí yo no volví a entrevistar a nadie por obligación, ni porque fuese en ese momento el director, ni por ser el fundador, ni nada más. ¿Sí? Zapatero a sus zapatos y a partir de ahí, bueno, pasó la entrevista y más nunca volví a entrevistar a un personaje para Última Hora Call, a menos de que ocurriera alguna eventualidad o excepción, ¿sí? Entonces, esta también fue otra historia que me enseñó, mirando el Triángulo de Oro, que en ese caso la gente sí necesitaba la entrevista, era un gran producto, realmente un muy buen contenido. 2,
había había pues, digamos que era bueno haciéndolo. A mí no se me hace difícil entrevistar a nadie, pero no me gustaba. Entonces, aquí ocurrió distinto al caso anterior, donde sí me gustaba y había necesidad, pero no era bueno. Aquí era que no era bueno, aunque me gustara y hubiese una necesidad. Otra de las formas de detectar que ese negocio no es para mí. Entonces, esas historias a mí me han marcado la vida y soy feliz de comentarlas y compartirlas porque siento que les evito a ustedes problemas y siento que los emprendedores que llevamos un camino, yo solamente tengo más de casi 15 años emprendiendo, pero siento que con esta experiencia ya puedo ahorrarle tiempo a aquellos que están empezando como principiantes en el emprendimiento. Otra cosa más, y este es el tercer ejemplo con el que cierro estas primeras experiencias para terminar este capítulo o para empezar con esta conferencia. El sueño de ser escritor. Yo de joven tenía el sueño de poder ser escritor. En el colegio siempre los únicos que a mí me halagaban eran los profesores de sociales o de español. Eran los únicos. De resto yo era el estudiante más normal del mundo. Y resulta que yo le comentaba, pues le manifestaba, le expresaba ese sueño a mi papá de que yo quería ser escritor, que me gustaba mucho escribir, que me apasionaba el tema. Y mi papá me dijo, no, me puso la mano así y me dijo, no. En la vida primero aprende a hacer negocios y después, si quieres seguir escribiendo, adelante hazlo, pero ya entendiendo cómo funcionan los negocios. Sin antes hacer eso, no. Y bueno, esa fue otra gran lección en mi vida. Lo entendí en su momento, pues al principio me chocó un poco porque uno siempre quiere perseguir sus pasiones, pero digamos, carecer de realidad o de ser realista también puede hacerte chocar en la vida, ¿sí? Y si yo hubiera empezado así, sin entender los negocios, probablemente no hubiera podido crear un negocio como el que tengo hoy, que es un negocio con propósito social, pero que primero que todo, para funcionar necesita ser un negocio, porque necesita sostenerse económicamente, necesita sostenibilidad financiera. Última Hora Call es de los pocos medios en Colombia que logra sostenerse con sus propios ingresos de publicidad. Nosotros no nos financian políticos, no nos financian gremios. De hecho, ni siquiera recibimos plata de empresas de alcohol y apuestas que son las más grandes del país y del mundo en publicidad, ¿sí? Pero aprendimos, aún dentro de todas esas limitaciones o digamos restricciones, a hacer un gran negocio. Queremos o creo yo, y queremos las personas que estamos liderando este proyecto, que a partir de entender cómo funcionaban los negocios, primero antes de hacer o disfrutar de una vocación o de algo que a uno le interesara hacer porque era bueno, ¿sí? Y en este caso, les decía que es raro en Colombia encontrar ese tipo de medios, porque la mayoría de medios se dividen en dos grandes grupos. Los pequeños, que tienen mucha pasión, filosofía, pero fracasan porque no saben la parte económica, no saben construir su edificio económico, sus cimientos, su sostenibilidad. Y por otro lado hay una gran columna de medios que son simplemente comprados o son administrados por las personas, los millonarios más ricos del país, a los que honestamente ni siquiera les interesa vender pauta porque ellos, esa no es suficiente negocio para ellos en comparación a lo que ellos generan. La mayoría de estos medios grandes, sin querer criticarlos, simplemente es una forma en que ellos existen o viven o se financian, tienen pérdidas anuales. Es decir, todo sale del bolsillo, de quemar la plata del empresario que pone el bolsillo para ese negocio, por X o Y razón, sea porque tenga algún interés en promover sus empresas allí, porque tenga interés de poder, porque tenga intereses políticos. Pero con esto pues quería también darles un poquito de contexto para que entiendan cómo me sirvió en su momento esta experiencia, esta enseñanza de mi papá que me decía, dedícate a lo que te apasiona, pero primero aprende a hacer negocios, ¿sí? Efectivamente aprendí a hacerlos y bueno, es de las cosas bonitas que me ha pasado en la vida porque me permitió ser una persona más completa en mi profesión. Y con eso quería decirles que llevándolo al Triángulo de Oro, entonces yo tenía la pasión por hacerlo, me gustaba escribir, es decir, era apasionado por escribir y me gustaba, y era bueno haciéndolo, pero no generaba ingresos económicos. La gente no lo necesitaba, tampoco era que la gente me pidiera que escribiera o que estuvieran esperando pidiéndome para comprarme mis libros. Así que en este caso ocurrió
ese último punto que faltaba por ocurrir, que era, si bien era bueno y me gustaba, no daba plata, ¿de acuerdo? No era económicamente atractivo. Y bueno, finalizando con esas historias, yo quiero hacer una conclusión. Nosotros tenemos que entender la diferencia entre ser un buen consumidor de un producto y un buen emprendedor de un producto. Una vez entendamos esa diferencia, nos vamos a ahorrar muchos errores en la vida, ¿sí? Fíjense que gran parte de los de los errores que cometí, que les mencioné ahorita, fueron porque confundí el hecho de ser bueno, por ejemplo, consumiendo productos como el mango, con el hecho de ser un buen emprendedor en ese negocio, en absoluto, ¿sí? Al momento de diferenciar, entendí que hay negocios que son solamente para consumirlos y otros que sí son para emprenderlos. Y depende, repito, de las habilidades que uno tenga, de ese triángulo que ya les compartí, donde básicamente se mide qué tanta afinidad tiene uno con un negocio para poder emprenderlo. Ser bueno, que le guste y que genere plata, ¿sí? Entonces, o que la gente lo necesite para ser un poco, digamos, más integral en esa respuesta. Entonces, ¿cómo puede uno diferenciar eso? Pues básicamente, repito, poniéndolo bajo ese examen riguroso, bajo ese fuego. Y me parece importante, ya cerrando este primer capítulo de la conferencia, recordarles para mí cuáles son las características del emprendedor. El emprendedor es un soñador, ¿sí? El emprendedor tiene todo el día una zanahoria frente a sí mismo que le dice que él puede comerse esa zanahoria, que él puede lograr ese sueño, ¿sí? Y eso es lo que hace todos los días levantarse. Probablemente pasa 1 año, 2 años, 3 años, hasta 40 años, como han pasado algunos como Ray Kroc de McDonald's, para poder alcanzar el éxito que buscaban y poderse comer finalmente esa zanahoria. Pero él está ahí, todos los días tiene esa zanahoria en la mente, todos los días la está soñando, y eso es lo que le permite mantenerse motivado. De lo contrario, ¿cómo uno se motiva ante tantos fracasos? Todos ustedes, los que saben, los que han emprendido y saben cómo es emprender, saben que esto es es una tira de frustraciones día tras día, ¿sí? Es una tira de frustraciones diarias en donde las cosas no salen como tú quieres, en donde tus expectativas casi nunca se encuentran o difícilmente se encuentran con la realidad hasta que finalmente se hacen realidad. Y cuando ese sueño se hace realidad, entonces al fin te das cuenta que pudiste pegar esa expectativa, ese sueño con la realidad, y fue un trabajo duro, fue un trabajo de gran esfuerzo. Y por eso mismo es importante soñar en grande. Solamente un sueño grande nos prende. Cuando soñamos en grande, nos vamos a gastar la misma energía que nos gastamos soñando en pequeño, la misma, ¿sí? Vas a tener igual tu mente dedicada 24 horas a eso. Así que, ¿qué diferencia hace entre pensar algo grande o soñar algo grande y soñar algo pequeño? Ninguna, en absoluto. Así que, idealmente, siempre soñemos en grande. Solamente el sueño grande prende. Solamente la mujer bonita atrae y enamora y hace que uno vaya tras la conquista con toda la perseverancia y todo el esfuerzo, ¿sí? Eso es, digamos, un ejemplo de también cómo esos grandes sueños son los que nos mantienen todo el día detrás de eso, ¿sí? Si no hubiera algo que me emocionara, algo que me atrajera en realidad, pues entonces no me emociono, y si pasa bien y si no también, no se pierde nada. Y esa no debe ser, digamos, la mentalidad con la que perseguimos nuestros sueños en la vida. Tiene que haber algo que se pueda perder, tiene que haber un sueño que valga la pena, tiene que haber algo que si no se hace, duele. Y eso es lo que lo mantiene, y que si se hace, te va a llenar muchísimo. Ustedes no se imaginan la satisfacción después de tanto tiempo que eras una persona que iba, digamos, trastabillando, que no veías, digamos, sino veías solamente el fracaso. ¿Cómo se siente cuando al final lo logras? Digo al final, eso es un punto, porque es un punto en todo el camino. Al final nunca hay, pero al final cuando logras eso que pensaste, qué satisfacción tan grande se siente, porque después de todas esas frustraciones, después de todos esos vacíos donde no pasaba nada, llega algo que llena, y bueno, eso hace que uno pues se llene de confianza, pueda emprender con más fuerza nuevos proyectos,
la gente también te empieza a creer, se suma a tus ideas, se acompañan, creas un buen equipo, te llenas de confianza para decir lo que antes soñaba y que era una locura y que todo el mundo me decía que no se podía hacer. Sí se puede, y ahora voy a soñar más en grande, ¿sí? Entonces, en tercer lugar, el emprendedor es apasionado por servir. El emprendedor es imposible que sea cínico, porque el emprendedor es un soñador. El que sueña vive de ilusiones. La ilusión es necesaria y fundamental en la vida, y más que todo para un emprendedor que siempre tiene que morder el polvo durante los primeros días. Todos los primeros días se la pasan mordiendo el polvo. Entonces, si tú no tienes una ilusión, si no tienes un deseo de servir, si lo que haces no tiene un propósito, no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, ese emprendedor tiene que tener esa mentalidad quizás ingenua. Ustedes recuerdan la frase que decía Steve Jobs sobre stay hungry, stay foolish. Mantente hambriento, mantente ingenuo, ¿sí? Hambriento para siempre buscar oportunidades e ingenuo para que siempre estés soñando. Nunca pierdas quizás esa visión de soñador que algunos pueden ver como tonto porque está soñando cosas que hacen bien a la sociedad, cosas que son negocios sanos, cosas que nadie ha logrado, cosas que son, digamos, supuestamente reservadas para algún grupo y que tú no puedes hacer, ¿sí? Pero realmente lo que se esconde ahí es una persona que esa ingenuidad la transforma en energía, porque como son tan poquitas las personas que piensan así, que ven la vida con esos ojos de ilusión, prenden a los otros, conectan y son los únicos que son capaces de mover las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, hay una frase que nunca van a escuchar repitiendo un emprendedor, nunca. Y esa frase que dice, ¿para qué hacer cosas si nadie las valora? Eso nunca lo dice un emprendedor. El emprendedor hace las cosas aunque la gente no las valore, ¿sí? Obviamente uno tendrá que encontrar en dónde su tiempo y su esfuerzo es más recompensado, pero el emprendedor no está pensando en eso. La persona que tiene esa visión de emprender, de sacar cosas adelante, no está pensando en eso, ¿sí? Hace las cosas sin importar lo que los otros piensen. Y aquí quiero hacerles una pregunta a ustedes y quiero que me contesten con la realidad, porque esto va a marcar si ustedes tienen ya aprendido ese espíritu emprendedor o no. Quiero que me respondan la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado en ese lugar solitario donde dices, voy a hacer algo aunque a los demás no les importe? Sea cualquier cosa, sea que querías ayudar a alguien en un lugar, en un momento, sea que viste una cosa que te pareció que tenías que pararte a hacer algo por eso mientras a los demás les parecía completamente insignificante. Si alguna vez has hecho alguna de esas acciones, créeme que ya tienes el gen emprendedor. El emprendedor va hacia adelante y va con su convicción, indiferente de lo que las personas estén pensando o sintiendo. Parece que siempre fuera en contravía de la inercia, del statu quo, de la sociedad, de las grandes masas, ¿sí? Porque hay algo rebelde por dentro, ¿sí? Y es importante, por eso en esta conferencia también voy a hablar de propósito, que esa rebeldía se canalice positivamente. Porque la rebeldía puede tomar dos caminos, se puede canalizar de dos formas. Y por supuesto que lo ideal siempre será que la canalicemos positivamente. La mayoría de grandes emprendedores son rebeldes. Escucha uno un Steve Jobs. ¿Qué persona hay detrás de las frases que él decía, de su personalidad? Una persona que abandonó la universidad, le quiso hacer competencia a Microsoft, que era el gran monstruo de esa época, se reía de Microsoft porque los diseños de Apple eran mejor que ellos, decía que Microsoft tenía mal gusto, se burlaba de Bill Gates, decía que Microsoft era como un McDonald's de la tecnología y que ellos eran, pues obviamente unos realmente innovadores, que creaban arte con sus productos. Es decir, está siempre en conflicto con algo, pero ese conflicto con algo, digamos, es para mejorarlo, ¿sí? Para hacerlo mejor, para que en su reemplazo haya algo mejor. Y en efecto así fue con Steve Jobs. Él veía mal los productos de Microsoft, pero no se quedó en la queja. Lo reemplazó creando productos y creó productos de mucho más valor, de mucho más estilo, de mucho más diseño, incluso de mejor funcionalidad. Entonces es importante que esa rebeldía
que ese inconformismo, que esa queja la convirtamos en acción y en acciones mejores de las que nos estamos quejando. No tiene ningún sentido decir que algo no está bien si no somos capaces de hacer algo mejor, ¿sí? Si tú no eres capaz de construir algo mejor de lo que estás criticando, no tienes nada que hablar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si alguna vez, repito, te has encontrado en ese lugar, te felicito, mi aplauso y magnífico, porque ese es el espíritu del emprendedor, ¿sí? Bueno, vamos avanzando y ahora ya vamos acercándonos a la parte que ustedes querían, por la que vinieron. Entonces, vamos a hablar de que primero les recuerdo ese del que estábamos hablando justo ahora, ese espíritu interesado, preocupado por las cosas, ese es el espíritu emprendedor. No hay otro, ¿sí? Y ahora sí vamos a hablar de las 10 ideas innovadoras para emprender en el 2025. Esas ideas son mías, las he pensado, han salido de mi creatividad. No obstante, no quiere decir que no existan otras similares, incluso iguales a esta. Lo que yo estoy viendo acá son oportunidades que caben en el presente, que responden o que escuchan una coyuntura donde hoy hay algunas industrias que están creciendo más que otras. Responde también a mis gustos. No puedo decir que aquí hay ideas sobre todas las industrias. Yo fui, muy claro y muy concreto en que en esta ocasión yo me estoy enfocando en las industrias del turismo, de la tecnología y de la cultura, ¿de acuerdo? En donde considero que hay mucho potencial el día de hoy. Entonces quiero que estas ideas les sirvan a ustedes para motivarse, para inspirarse, para ejecutarlas, ojalá, pero en el caso que no, que les sirva de referente sobre cómo pensar en ideas de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Listo. Bueno. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, shows artísticos que expongan la cultura local. Acá hay un gran valor con eso. La identidad cultural tiene un gran valor para un turista, ¿sí? Las personas viajan de un lugar a otro para escuchar cómo suena la música en otro país, cómo se ve el arte en otro país, a qué sabe la comida en otro país y en general cómo es la cultura de otro país, ¿sí? Y pocas veces, o mejor, muchas veces ignoramos estos proyectos que se esconden detrás de ese interés de los turistas, ¿sí? A mí me pasa mucho con mi ciudad. Yo, soy un frustrado de que en Barranquilla no haya un show del carnaval que se presente los 365 días del año y que exprese lo mejor de nuestra cultura sanamente y solamente enfocándonos en la parte que nos hace orgullosos, que esa parte colorida, cultural, de los disfraces, de los cánticos, de todo lo que involucra nuestra cultura, y de la música a los que llegan, ¿sí? En eso soy frustrado porque siento que sería una oportunidad no solamente de mostrar nuestros mejores valores, de transmitir incluso buenos mensajes y buenas cosas a través de esos espectáculos y shows, sino que sería una gran oportunidad de sacar a mucha gente de la pobreza en Barranquilla y ofrecer una gran industria donde muchas personas puedan trabajar. Entonces, esto no solamente lo pueden ejecutar aquí en Barranquilla, eso no exige un gran escenario, ojalá que fuera así, por supuesto, ya lo están haciendo en Cali con el show Delirio, pero eso puede empezar desde pequeños teatros, desde pequeños bares y restaurantes, en donde se convoque a turistas a través de publicidad, incluso a los mismos, los propios habitantes de la ciudad, para que puedan disfrutar, para que puedan apreciar un show artístico que exponga la cultura local. Y aquí no es solamente, el carnaval, porque por supuesto Colombia no es solamente Barranquilla, aquí caben muchísimas formas de expresar esa cultura local. Yo aquí pues tengo algunas imágenes que me hizo ChatGPT. En la primera es supuestamente un show del carnaval. Eso es lo que me quiso entregar ChatGPT. Pero sí, muestra por lo menos lo básico, que es cómo se vería, especie de como un bar, teatro, y está la gente ahí viendo todo el show, una cosa muy, típica, ¿sí? Muy cultural. Por otro, está un show de joropo, ¿sí? Una presentación de joropo llanero, ¿sí? Y en tercer lugar está
una presentación de el folclore vallenato, ¿sí? Y esto no solamente corresponde a hacerlo dentro de un lugar específico, esto puede presentarse en todo el país, ¿sí? No necesita tener un lugar fijo porque también, pues al ser algo que es intangible, donde lo llevan las personas por dentro y van con sus instrumentos, con su arte, con su música, con todas sus expresiones, pueden llevarlo de una ciudad a otra, ¿sí? Para poder expandir el valor del mercado. Entonces, esta es la primera idea y como les decía acá, el potencial de esa idea se encuentra en que tiene una baja inversión inicial, no se necesita una fortuna para convocar un grupo de personas y decirles, vean, yo quiero organizar un show donde se exprese toda la cultura local de nuestra ciudad, donde contactemos y conectemos con turistas y hagamos un espectáculo que tenga un valor y que nos genere unas ganancias que nos permita tener buenos ingresos, ¿sí? La monetización sería a través de entradas e incluso en paquetes turísticos y como les decía, se puede presentar en distintas ciudades. Esa es la primera idea que tenía para compartirles. Ojalá que les guste a los que se mueven dentro del ámbito cultural, seguramente que les llamará la atención o podrán utilizarla. La segunda idea tiene que ver con representación de obras de artistas online. Esto es básicamente vender obras de artistas con potencial en tu ciudad que necesiten un mercado digital. Muchas veces ocurre que tú tienes un talento para algo, ¿sí? Y no lo puedes utilizar correctamente. Mientras tanto, otra persona tiene un talento para algo, pero no lo puede explotar porque le faltas tú, le falta esto. Entonces, en ese caso particular hay muchos artistas aquí que tienen el talento, hacen cosas realmente increíbles e impresionantes para el público, pero que no tienen el componente comercial o de marketing. Y tú allí puedes, obviamente, entrar a marcar una diferencia. ¿Cómo? Aquí dice comisión por ventas. Entonces supongamos, y aquí se está hablando de emprendedores de redes sociales, ese es un ejemplo, que vendan imágenes de artistas locales como decoraciones para casas. A mí me pasó, a mí me vendieron hace unas semanas un print es como una hoja impresa, la tengo ahí atrás, de una artista barranquillera que me encanta, en el cual esas obras que me gustan las convirtieron en un print. No es el producto más caro porque obviamente una obra ya quizás puede costar 5 millones de pesos, pero a mí se me costó 350,000 pesos, ¿sí? Y así como ella, hay muchos artistas que tienen esa capacidad, ya tienen comunidades, son realmente influenciadores, pero de pronto no tienen la fuerza para vender y de pronto se quedan vendiendo, por decir algo, 100 prints que les da 30 millones de pesos en lugar de pronto vender 300, que les podría dar casi 100 millones de pesos. Esa diferencia entre los 100 y los 300 la marcas tú, aquella persona que está viendo la oportunidad de afuera y que puede decirle, yo puedo entrar acá y me gano una comisión sobre ese valor. Y por supuesto tú tienes unos ingresos por ser la persona que coloca el producto a disposición, ¿de acuerdo? Ahí hay una gran oportunidad. Los intangibles son una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque entre lo que cuesta hacerlo y lo que la gente percibe de valor de ese producto hay una gran distancia. Hay una gran distancia y esa distancia significa utilidades. Mientras que algunos productos tienen una estrecho margen entre lo que nos cuesta hacerlo y lo que lo vendemos, esos productos intangibles, como el que mencionaba anteriormente y en general los servicios, tienen un costo muy bajo de producción, pero si uno sabe venderlo, si el producto tiene ya su marca, tienen una alta percepción en el mercado y por ende un alto valor en el precio. Entonces eso hace que sean grandes negocios y que permitan grandes márgenes incluso para la comisión. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado clara esta idea. Si tienen preguntas, recuerden, pueden colocarlas aquí debajo en donde está la sección de preguntas y con gusto podemos ir revisando algunas que tengan por allí. Listo. Ojalá que sea durante la conferencia. Entonces, esta fue la segunda idea. Ahora vamos hacia la tercera. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora. Vamos a hacerlo más rápido, ¿sí? La tercera, bueno, se fue un poquito lejos. No. Bueno, ya la vieron, pero hagan que no. La tercera idea tiene que ver, es muy parecida. Manager de cantantes emergentes. En esto se parece mucho,
ideal para ciudades con talento musical emergentes, proyecto para artistas hacia el mercado digital, las factibilidades que requiere contactos en la industria, por ejemplo los artistas, y un enfoque estratégico en branding y marketing, ¿sí? El ejemplo práctico es lanzar artistas en plataformas como Spotify o YouTube, potenciar su marca, hacerlos más visibles a un público para que se incrementen sus conciertos, presentaciones, y uno como manager poder generar unas buenas comisiones. Aquí se repite el ejemplo o el caso del ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque hay grandes márgenes de ingresos. Entre lo que a un artista le cuesta salir a hacer una presentación y lo que le pagan, sus costos son básicamente cero. Por supuesto, está su talento, su energía, toda su preparación, pero en términos de, digamos, de costos económicos o de recursos físicos que se necesitan para hacer eso, es prácticamente nada, ¿sí? Obviamente, en función de lo que el proyecto requiera o la presentación, pues se llevan acompañamientos logísticos. Pero en este caso, simplemente pensando en la presentación simple, sencilla como tal, donde se cuenta solamente la presentación, el valor del tiempo del artista, los márgenes son grandísimos, son grandes y permiten, repito, como dice al final, generar una monetización a través de porcentajes de ingresos generados por conciertos y reproducciones. Eso es un gran negocio, ¿sí? Y en Colombia está explotando la industria de los artistas musicales. Somos hoy una potencia en el mundo. Hay personas que están aprovechando esta oportunidad hace rato, pero también quiero decirles, porque veo en el día a día, al moverme en redes sociales, al recibir todos los días propuestas de negocios que quieren aparecer con nosotros, y negocios no solamente, sino también personas, influenciadores, veo que hay un gran talento ahí detrás, pero hay pocas personas asesorando a esos artistas, bien sea artistas visuales o bien sea artistas musicales o de teatro, entre otros. Tienen un gran potencial, pero tienen, digamos, muy poca fuerza comercial o de marketing. Y entonces es allí donde cabemos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la tercera idea. Vamos por allí y ahora voy a compartirles una idea que honestamente a mí me encanta porque la vi en Santa Marta y caí, o sea, decir, caí en el intento, caí como en el negocio que estaba ahí, era telescopio en lugares turísticos. Estaba yo en Santa Marta paseando por el muelle y de la nada me encuentro a un viejito con un telescopio. Yo tenía la frustración de que nunca en mi vida había podido utilizar un telescopio. ¿Por qué? Porque mi papá siempre compraba en la casa telescopios para utilizar, pero nunca funcionaban. Entonces, eso pues básicamente hacía que siempre, digamos que íbamos a utilizarlo, no funciona, no, que está dañado. Y ahí donde pues llegué ese día a Santa Marta, pues digamos fue como una cosa brillante al ver ese telescopio y decía lo siguiente, igual ahora les voy a compartir exactamente cuál fue la imagen porque hasta me tomé una foto allí, pero decía algo así, digamos el proyecto, la visión, digamos, económica es algo así. El valor es la experiencia única de observación estelar que combina ciencia y naturaleza. ¿Sí? Factibilidad, baja inversión inicial, ideal para destinos con cielos despejados. Fíjense que todas estas ideas que les estoy proponiendo son de bajo costo. ¿Sí? Yo aquí quiero apoyar a ese emprendedor que está iniciando y sé que con pocos ingresos, con pocos recursos se pueden hacer grandes cosas, pero hay que ser creativo. ¿De acuerdo? Entonces, tiene una baja inversión inicial, como decía, y es ideal para destinos con cielos despejados, por supuesto, que tengan una buena afluencia de personas. Ejemplo práctico: noche de estrellas en playas o montañas con guías astronómicos. Monetización, cobro por sesión o paquetes grupales. Yo pagué 12,000 pesos por ver a Venus en no sé qué fase y ya les voy a compartir la foto de eso. 12,000 fueron entre mi papá, mi esposa y yo. Ahí nos dieron niña para mi hija. Pero bueno, ya les voy a mostrar la foto. Ese soy yo mirando por el telescopio. Ahí estaba el letrerito que decía 4,000 pesos por cada observación para ver a Venus en su fase no sé qué cosa. Allá estaba el señor detrás explicándome lo que yo estaba viendo. Yo solamente vi una bolita luminosa, ¿sí? Pero con eso para mí fue suficiente para poder, digamos,
suplir ese sueño que tenía de toda la vida, que era por primera vez ver algo en un telescopio, ver un planeta, cualquier cosa. Y se veía una cosita así, chiquitica. Mi papá hasta quedó molesto después de verlo porque no le gustó, le pareció que lo habían tumbado. Pero a mí sí me gustó. Bueno, mi esposa también quedó como un poquito loca porque de pronto no le que enganchaba mucho el tema. Pero bueno, a mí sí, pues me quedé satisfecho, pagué mis 12 mil pesos tranquilos. Y a lo que voy con esto es que vean estos pequeños negocios. Este señor se parquea ahí con este telescopio y hace 50 servicios diarios. Y para él eso son 200 mil pesos, 4 mil pesos cada uno. Y estos 200 mil pesos, si él se decide trabajar 30 días al año, solamente en la noche, probablemente en la mañana le queda difícil y hay más afluencia también en las noches. Solamente eso le representa el 6 millones de pesos. Suponiendo que fueran 50 personas. Durante el tiempo que yo estaba ahí, asistieron unas 10 personas, quizás en un plazo de media hora, una hora. Y yo decía, bueno, haciendo los cálculos, no era un día súper turístico y creo que le fue bien. Entonces, esto para una persona que, por ejemplo, tiene un ingresito por allí, tiene un dinero que está por ahí guardado, ahorrado y que quiere ponerlo a funcionar, esto no requiere una gran inversión. Es buscar un amigo que le guste el tema astronómico y que pues por supuesto que le interese. Iba a hacer un chiste sobre el tema astronómico con algunos políticos por ahí, bueno, me mordí la lengua. Entonces, básicamente a lo que quiero llegar es consíganse un amigo que le guste el tema de astronomía, que sea una persona responsable, por supuesto, que sea de confianza y propongan el negocio, ¿sí? De pronto esos 6 millones, el telescopio cuesta 5, por decir algo. El primer mes no le van a ganar, pero ya recuperaron gran parte del telescopio y aparte tuvieron plata para pagarle al empleado, ¿sí? A ese amigo que contrataron o la persona que decidieron contratar, ¿ya? Entonces, a partir de ahí son ingresos prácticamente limpios, solamente se paga la persona que está enfrente. Y esto pues no es solamente, es decir, aquí hay un escenario que es en Santa Marta, pero puede ser en cualquier lugar donde la oportunidad sí lo exija, ¿sí? Puede ser en un restaurante muy visitado que tenga pues vista hacia afuera, entre otros lugares que ya ustedes considerarán que digamos que correspondan con esas necesidades de que haya afluencia de personas, que sea turístico y la gente esté dispuesta a pagar por eso, porque realmente es curioso verlo, ¿sí? Quinto, disfraces para fotos. Eso ocurre pues ya en muchos lugares. Alquilar disfraces para que las personas se puedan tomar imágenes en lugares conocidos o populares de algún lugar del mundo funciona muy bien. Es un negocio que también tiene una baja inversión, se invierte en disfraces que sean atractivos. Uno puede ser creativo hasta donde quiera. Esto es lo más tradicional, es un disfraz de algo, pero uno también puede crear disfraces que sean, digamos, divertidos, que tengan otros matices. Y el valor es que es una experiencia divertida, todo el mundo está dispuesto. Yo tengo una foto de mi esposa pagando por una foto en Asheville, en Estados Unidos, porque le hicieron como una foto vintage, vieja de Estados Unidos, donde aparece con un disfraz de aquella época, con un sombrero, y mi hija sale al lado como con una cosa, con un paraguas en la mano. No sé cuánto le cobraron por eso, ahorita no quiero preguntarles tampoco, pero lo cierto es que a mucha gente le gusta tomarse fotos en esos lugares como una experiencia divertida y memorable. La factibilidad es que es una inversión asequible con alta rotación de clientes en lugares turísticos. Y es un ejemplo, para dar un ejemplo práctico, puede ser vestidos tradicionales para fotos en lugares emblemáticos. Sí, la monetización es una tarifa por alquiler, por hora o por sesión, incluso por fotos. ¿De acuerdo? Entonces, con esto quiero compartirles que hay oportunidades en todos lados, hasta en esto. Y muchas personas ya la están aprovechando, pero repito, no me gusta que mi país no vea esta oportunidad tan aprovechada. Yo siento que aquí hablamos de turismo, hablamos de querer aprovechar el tema de los turistas, pero falta mucho trabajo por desarrollar una industria que realmente, digamos, logre concretar todas las oportunidades que se tienen por delante. Entonces, esa es la quinta idea. Vamos avanzando hacia la sexta, que es una canasta típica de snacks locales. A muchos les pasa que cuando van al aeropuerto es que se acuerdan que tenían que llevarle algo a esa persona que iban a visitar, ¿sí? Entonces,
en ese momento, digamos, está pensando uno qué comprar y con el afán casi que uno está dispuesto a pagar lo que sea por lo que le ofrezcan con tal de llegar con algo ahí al lugar a donde tiene que ir. Y aquí pues para ser, digamos, sencillos en esa explicación, el valor de ese producto es que es un producto cultural, práctico, ideal para turistas como souvenir, ¿sí? No solamente se puede vender presencial sino online. La factibilidad es que inversión moderada y depende de la logística. Un ejemplo práctico pueden ser cestas con cocadas, café colombiano y arequipe, ¿sí? Y la monetización es venta directa por internet, como decía, o con empaques eco-friendly que se puedan vender en aeropuertos o lugares turísticos. ¿De acuerdo? Entonces, esta me parece una idea que con un buen empaque puede funcionar muy bien. Se pueden establecer precios, digamos, bastante altos que para una persona que va a pagar en moneda extranjera le va a resultar un muy buen negocio para llevar a su lugar de destino o simplemente para llevarse un recuerdo del lugar a donde visitó. ¿De acuerdo? Vamos con la número 7. Espero que les estén gustando y espero que también estén despertando y prendiendo esa creatividad de, ay, pucha, yo vi la otra vez aquella cosa y me parece que también puede ser una oportunidad de negocio. Lo importante es eso, prender la creatividad. Entonces, esa era la número... Mau, recuérdame, ¿qué número era esa? No, para las 7. Vamos para la 7. La 7 era entonces, crea un mapa turístico con comisiones por servicio. Los turistas llegan y quieren ubicarse en el lugar a donde han llegado, ¿sí? Para eso tienen un mapa gratuito y ese mapa les ayuda muchísimo para poder ubicarse durante los días que van a estar en la estancia en ese lugar, ¿sí? Pero ese mapa gratuito también tiene unas oportunidades de negocio, ¿sí? Ahí pueden haber códigos para adquirir productos premium de alto valor como paseos en bote o paseos en autos clásicos, y eso permite un poco similar a lo que hacíamos con el tema de los artistas, que al haber un producto que tiene un alto valor percibido, aunque quizás sus costos no sean tan altos, quizás un poquito más altos que los de los artistas, porque implica, digamos, productos y activos físicos, sigue siendo un muy buen negocio y da mucho margen, da margen. Entonces, en ese sentido, el valor de este negocio es poder capitalizar esas comisiones de productos que ya están en la ciudad, que los turistas no conocen, pero que conectando ese interés del turista con el que tiene el producto, uno puede generar una buena ganancia porque esa persona que tiene el producto también necesita moverlo. ¿Sí? El que tiene, por decir algo, el bote para hacer paseos en el río o hacer cualquier actividad fluvial, necesita mover esa inversión que él hizo, porque probablemente invirtió con ese fin y necesita darle movilidad a esa inversión. La factibilidad, baja inversión inicial y especialmente si es digital. Un ejemplo práctico, mapas con código QR, hablamos ahorita, que ofrezcan descuentos en paseos en botes u otras atracciones. Monetización, comisiones por servicios o patrocinios. Espero que les esté gustando. Repito, es una herramienta útil para turistas y generar ingresos por referidos a empresas locales. Ya hay empresas locales que prestan esos servicios, pero les falta publicidad para hacerlo y allí apareces tú. ¿Listo? Entonces, este era el número 7. Vamos a continuar hacia el número 8, que es alquiler de juegos de playa. Aquí pueden reemplazar la palabra playa por otros lugares o paisajes naturales que tengan un componente turístico. El valor es que es atractivo para familias y grupos en playas concurridas. ¿Quién no quiere divertirse mientras está en la playa? ¿Sí? Factibilidad, baja inversión inicial, nuevamente cuánto cuestan unas raquetas en comparación a cuánto pueden generar el alquiler de ellas durante un mes, diariamente multiplicado durante un mes. Ejemplo práctico, kits de raquetas de playa, frisbees y bolas de voleibol. ¿Sí? Monetización, tarifas por alquiler por día o paquetes temáticos. Aquí miraremos ahorita más adelante cómo hicimos un cálculo de una utilidad simulada o proyectada de un negocio como este para que ustedes también se emocionen ya, digamos, de cómo se pueden ver las cifras de esos negocios. ¿De acuerdo? Novena y penúltima, en categorías tecnológicas, una plataforma web para entrevistas laborales. Hoy uno de los grandes problemas que tenemos los emprendedores y creadores de empresa es que se nos dificulta mucho poder, digamos, conseguir recursos humanos, conseguir talentos de valor, porque lleva mucho tiempo desde que se hace la convocatoria hasta que finalmente uno logra determinar o definir si esa persona es buena o no para la empresa. ¿Sí?
Entonces, todo ese tiempo que se lleva es ¿por qué? Porque hay procesos que a mi modo de ver son innecesarios. Hojas de vida, entrevistas que implican hacer preguntas que son muy repetitivas y finalmente assessments o pruebas que también son muy repetidas. Entonces, ¿por qué no hacer una plataforma en donde esas preguntas ya estén respuestas, ya estén respondidas y la persona que es dueño de negocio simplemente llegue a ver perfiles y diga, quiero ver qué respondió esa persona sobre cuáles son sus fortalezas? Quiero ver qué respondió esa persona sobre cuáles son sus debilidades. Quiero ver qué respondió esa persona sobre cuál es, no sé, cuál es su visión de motivación en equipo, ¿sí? Y cada una de esas visualizaciones tenga un costo, ¿sí? Se le ahorra tiempo al emprendedor porque no tiene que pasar por 2 semanas de entrevistas y fases que son largas para poder alcanzar un talento, y al mismo tiempo se le facilita a las personas conseguir empleo más rápido porque pueden proyectarse, pueden mostrar quiénes son sin tener que gastar tanto tiempo haciendo 10, 20 o 30 entrevistas para empresas distintas que le van a preguntar lo mismo. Entonces, esa es una idea que me parece interesante para el ámbito tecnológico. Tiene un valor de que es innovadora para optimizar procesos de selección de personal. La factibilidad es que es, digamos, la inversión es moderada con alto potencial de escalabilidad. Puede crecer rápidamente, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo si se hace bien. Un ejemplo práctico, ya lo decíamos ahorita, videos de candidatos respondiendo, presentando sus habilidades en 3 minutos, monetización, suscriptores empresariales o tarifas por video subido, ¿sí? Aquí también obviamente algunos negocios de trabajo que también cobran por proyectar uno su perfil. Entonces, esta es una idea ya en el ámbito tecnológico y creativa, ¿sí? A mí me encanta y honestamente llevo años soñándola, pero dije, la voy a soltar porque ya honestamente no quiero hacerla, no puedo hacerla porque no me da el tiempo, y adicionalmente porque sé que hay personas que de pronto les puede apasionar más esto. A mí el tema me parece un buen negocio, me parece que la gente lo puede necesitar, pero no me gusta, o sea, no es mi pasión el área de selección de personal, así que por eso la dejé pasar, ¿de acuerdo? Recuerden que todas esas ideas son ideas que he soñado, pero que de alguna otra forma no estoy ejecutando, es porque hay uno de esos 3 puntos del triángulo de oro que no se cumplen, ¿sí? Sobre todo, la mayoría son buenos, o sea, no tienen ningún problema con la monetización o con la demanda del mercado, pero digo que para mí algunas sí tienen problema en qué tan bueno soy en ellas o qué tanto me gusta esa industria. Entonces, ya para finalizar, la última idea, vamos a ver. Tours gastronómicos por la ciudad. El valor es descubrir la cultura culinaria. Decíamos ahorita que las personas van a conocer a qué sabe otro país, otra región, en una experiencia guiada. Ejemplo práctico, una ruta de comidas típicas en Barranquilla. Aquí puse Barranquilla, puede ser puse como cualquier ciudad, ¿sí? Monetización, cobro por persona o grupo con alianzas con restaurantes, ¿sí? Si el plan es, vamos en una chiva o en un carro que sea alegórico de la ciudad y vamos a probar los mejores lugares de comida en la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, eso también tiene un gran componente, digamos, cultural, porque pues la comida y lo que sabe. Nuestra gastronomía también habla de quiénes somos, lo que nos gusta, cómo somos, y creo que es una forma también de conocer un lugar, ¿de acuerdo? Y un gran negocio, ¿sí? Entonces, bueno, pensaron que eran 10, pero no, les tengo una sorpresita, hice una más y esa es la siguiente. App de guías turísticos, esa es la ñapita. El valor, conectar turistas con guías locales. Saben también ustedes que las personas pagan por conocedores de la ciudad, por gente que conozca la ciudad y pueda guiarlos para ahorrar tiempo y ser más efectivos en el momento en que van descubriendo la ciudad y sus distintos rincones. Entonces, conecta a esos turistas con guías de forma rápida y confiable. ¿Sí? Un ejemplo práctico, sé que esas plataformas algunas ya existen, pero no hay muchas a nivel local que te digan o que tengan ese componente local donde uno diga, bueno, es que realmente está la gente que sabe esto y uno pueda comprobar su experiencia en el área, que uno sepa que son personas confiables en Barranquilla, por ejemplo, o en Bogotá, o en Cali, en Bucaramanga, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, un ejemplo práctico puede ser guías disponibles para recorridos personalizados en ciudades colombianas, monetización, comisión por servicio o suscripción, ¿de acuerdo? Ya eso existe, pero no está muy localizado, es decir, no está muy enfocado hacia lo local, y a veces se convierten en plataformas muy lejanas que a uno como turista le generan de pronto como la sensación de que no estoy realmente llegando a personas cercanas
a la ciudad y sus costumbres. ¿De acuerdo? Entonces esta ahora sí, la última. y bueno, vamos a ir cerrando ese capítulo con una frase oigan, primero espero que les hayan gustado. Realmente llevo tiempo masticando estas ideas, amasándolas, las tenía anotadas, pero nunca salió, nunca las puse en funcionamiento porque les digo que ya decía, hombre, esto es ser demasiado garoso, ¿sí? O sea, definitivamente no me da el tiempo, no me va a dar la vida para ejecutar todo esto, así que si bien me parecieron buenas ideas, realmente yo no tenía potencial para desarrollarlas todas. Así que espero que ustedes sí las aprovechen, las disfruten, les saquen provecho y también se les hayan ocurrido otras ideas a partir de esas, digamos, descubrimientos. Vamos hacia una parte que les va a interesar mucho. ¿A ustedes les interesa saber cuánto ganan esos negocios en promedio como proyecto? ¿Cierto que sí? Entonces, esa es la fórmula básica para detectar o para proyectar los ingresos de un negocio. ¿De acuerdo? Primero, una fórmula básica que es cuáles son los ingresos potenciales de ese negocio. ¿Cómo lo saco? ¿Cuál es el precio del producto por las unidades vendidas que creo que puede tener al día y multiplicado por los días del mes? ¿La rentabilidad cuál será? Los ingresos que yo proyecto en función de ese precio multiplicado por las unidades vendidas y luego rezándole los costos mensuales que pues son distintos. ¿De acuerdo? Un ejemplo con el negocio de las raquetas de playa. Yo puse que los ingresos son 9.600.000 pesos partiendo, digamos, de tener un número de alquileres al día, ¿sí? Y calculé que unos costos pueden ser de raquetas, salario mínimo ofensivo de 4.140.000 pesos. Ahora no tengo claro cómo hice el cálculo de esos 9.600.000, se los voy a sacar porque lo hice así, a ver si me acuerdo. Puse en promedio un alquiler de 20.000 pesos por cada raqueta un par de raquetas durante una hora, ¿sí? Para jugar con ellas. Y le puse que me las alquilaban 4 veces al día, ¿de acuerdo? Entonces eso me daba 2 millones, 4 veces al día, me daba 20 por 4, son 80 por 30 días, 2.400.000. Exacto, esos 2.400.000 al mes los multiplicaba por no solamente tener un par de raquetas, sino que tenía 4 y me las alquilaban entonces. Cada una me la alquilaban 4 veces al día por 20.000 pesos y multiplicando eso, ese valor me daba 9.600.000. Básicamente 2.400.000 por cada par de raquetas multiplicado por 4, ¿sí? Entonces, ese valor de 2.400.000 por 4 te da 9.600.000. Esos serían los ingresos proyectados. Partiendo que, repito, me alquilan 4 veces las raquetas al día y que tengo 4 pares de raquetas. Y que por cada alquiler a la hora, cobro 20.000. Entonces, ese valor es el que más los ingresos. Ahí estoy proyectando. Y luego voy a también hacer el proyecto de los costos. Entonces, tengo unas raquetas que me costaron X, que tengo que reemplazarlas todos los meses porque se desgastan. Y tengo un salario mínimo que es, vamos a ponerle 2.500.000 pesos, más los festivos. No tengo el valor exacto de eso, ahorita no recuerdo exactamente, pongámosle que sean 560.000 pesos por decir algo. Y esa sumatoria, ahí sí me dio 4.140.000 pesos. Esos serían los costos del negocio. La rentabilidad entonces, ¿cuál sería? Los ingresos menos esos costos sería una rentabilidad de 5.400.000 pesos. ¿Quién no quisiera, empezando su vida como emprendedor, tener un negocio que le genere estos ingresos? A mí me parece muy interesante, repito, me gustaría hacerlo, pero no tengo el tiempo, de pronto no tengo las habilidades correctas para hacerlo, aunque sí tengo claro que sería un gran negocio. Así que espero que ustedes lo hagan. La reflexión, no esperes, no bajes sus expectativas, espera por el negocio correcto. Simplemente ese valor que está aquí es muy interesante y por eso quiero que ustedes piensen en negocios grandes, en la función, en la etapa que ustedes estén como emprendedores, en función en la medida de la etapa en la que se encuentren, ¿sí? Pero no apunten a negocios pequeñitos que de pronto les van a generar muchos riesgos de que el día que les vaya mal lo que van a generar son pérdidas. O sea, el negocio tiene que ser tan bueno que si les va mal igual ganan. Esa es un poco mi visión con respecto a eso, ¿sí? ¿Cómo calcular la rentabilidad? Vamos ahora con un segundo ejemplo. Este les va a gustar
más porque están más precisos los costos. Entonces, paseos en bote turístico, acá, digamos, aquí puse ya como sacando la comisión que me gano 200.000 pesos por comisión cada vez que se arrienda un paseo turístico con mi recomendación. Son 200.000 pesos que multiplico por 2 paseos diarios que logro generar y eso me representa 400.000 pesos diarios de ganancias. Esos 400.000 pesos diarios que me gano por comisión los multiplico por 30 días que funciona el negocio, son 12 millones de pesos. Y los costos mensuales que tengo para hacer esto es que me toca hacer una publicidad diaria de 50.000 pesos en Google Ads o Facebook Ads. Durante 30 días se van entonces 50.000 por 30, 1.500.000. Mis ingresos entonces, mi ganancia mensual proyectada sin meterle más, como decimos aquí, pitos y perendengue, son 12 millones menos 1.500.000, 10.500.000 pesos. Muy buen negocio y obviamente que, digamos, hay una gran oportunidad allí. ¿Sí? Repito, que digamos, no la tomaré por lo que ya les he mencionado antes, pero me encantaría y me parece que quien la aproveche puede ser un gran negocio. La rentabilidad entonces del negocio de paseos en el bote es de 10.500.000 pesos, ¿de acuerdo? ¿Les gustó esa cifra? Bueno, aquí seguimos soñando, ilusionándonos, pero recuerden que a partir de todos estos sueños e ilusiones es que nacen luego las realidades. Cuando yo empecé, también yo llegaba con esas cifras a un socio, a un negocio y de pronto, ¿sabes? No era su realidad, se morían de la risa, no les gustaba, no les parecía, pero luego con el tiempo me lo gané, ¿sí? Porque fui tratando de alcanzar esa visión y en gran parte el éxito de uno está en tener grandes expectativas, ¿sí? Y repito, porque además esas expectativas son las que emocionan, ¿sí? Las grandes. Entonces, empezar pensando qué tan grande lo puedo hacer y luego uno mirará cómo se aterriza eso en la realidad, pero uno tiene que primero pensar en grande. ¿Listo? Pensar en grande no implica olvidarse de los detalles. Pensar en grande no implica ser una persona desprevenida en los costos. Pensar en grande no implica ser descuidado ni ligero en que, listo, esto, no, hay un tiempo para soñar y hay un tiempo para aterrizar y para planear, ¿de acuerdo? Los primeros días está uno soñando, está con las hormonas del amor y la felicidad en la cabeza, esto va a ser un gran negocio. Luego que bajen esas hormonas, vendrán los días donde tienes que aterrizar esto, ponerte serio y decir, bueno, realmente el potencial aquí es este o este. ¿Tiene o no tiene potencial? ¿Es mucho o poco? Y con base en eso me dirijo hacia ya la acción, ¿de acuerdo? Entonces combinar esas dos cosas es súper importante. Sueños grandes, ilusiones tan grandes como se quieran, pero luego aterrizarlas también ya hacia la planeación, ¿de acuerdo? El tercer ejemplo, en cuanto a las proyecciones de ingreso y cómo calcular la rentabilidad de un negocio. En estos negocios de baja inversión, por ejemplo, el tercero que hablamos es el de artistas locales. Ingresos diarios, 100.000 pesos por cada, hablamos ahorita de los prints, como unas obras pero hechas en un formato de bajo costo. Digamos que eso cuesta 350.000 pesos. Yo ahí saqué una comisión de 100.000 sobre ese valor total. El artista se ganía 250.000 pesos, está bien. Por 2 ventas diarias que se hagan, son 200.000 pesos diarios. Yo haciendo marketing, ¿sí? Los ingresos mensuales serían entonces de 200.000 pesos, que me genero diariamente, multiplicado por 30 días, son 6 millones de pesos, ¿sí? Los costos mensuales, tener un sitio web, una publicidad, me cuesta, por ejemplo, 1.500.000 pesos al mes, ¿de acuerdo? Y la ganancia mensual entonces serían 6 millones de pesos menos 1.500.000 pesos de costos, 4.500.000, buen negocio. Y pues la rentabilidad entonces final sería esa, ¿de acuerdo? A mí me gusta hablar del tema de cifras porque emocionan. A uno como emprendedor le emociona ver a qué puede llegar. Sí, yo con esto lo he hecho con mi papá toda la vida. Él fue el que me metió en la cabeza esa formulita. Siempre que le llevaba un negocio, a él me decía, bueno, listo, ¿cuánto vale el producto? Listo, ¿cuánto te genera de utilidad por cada venta que haces? Listo, son tanto, 20.000, 40.000, listo, multiplícalo por 30 días, ¿sí? Mira, el negocio es bueno, el negocio es malo, ¿sí? Y con eso uno puede hacer rápidamente un descarte de la idea o quedarse con las buenas para saber, digamos, ya con qué seguir adelante. Entonces, esa era un poco la explicación o reflexión que quería hacerles, el análisis sobre cómo uno calcula si un negocio es bueno o malo aproximado. Esto es abuelo de pájaro, ¿sí? Luego habrá que descartar y aterrizar cosas y de pronto aquí diremos que además de los 1.500.000 pesos que yo estipulé en un sitio web y publicidad se suman, no sé, digamos,
el transporte que tengo que agregarle para encontrarme con el artista cada semana o para poder imprimir los prints, ¿sí? O sí, se pueden sumar que tengo una aplicación donde yo hago las piezas de redes sociales y esa aplicación me genera un costo mensual de $20. Ahí van a aparecer varias cosas, pero lo importante es que el negocio sea grande, que las cifras sean interesantes, sean grandes para que aguante cualquier golpe, ¿ya? Entonces, por eso vamos. Y bueno, amigos, nuevamente ya pasamos la segunda etapa de esa conferencia, vamos hacia la última, que es muy importante, quizás la más importante, porque si nosotros no tenemos claro cómo aterrizar esto a un emprendimiento con propósito, nos vamos a estrellar en la vida. Yo cuando empecé los negocios, empecé con una empresa que se llamaba Tareando.net, ¿sí? Esa empresa tenía unas ventas muy interesantes. Yo trabajaba en la universidad y me desenfrené al ver por primera vez tanto dinero en mis manos. Para mí en ese entonces tener unas ganancias de 5 o 6 veces el salario mínimo de aquel entonces era mucho dinero. Yo era solamente un estudiante, ¿sí? Con eso me pagué los últimos 2 semestres, pero en ese momento era solamente un estudiante y yo quería ver hasta dónde podía llegar eso, ¿ya? Y resulta que una vez me volví pues tan loco trabajando que ya me encontraba a veces a las 2 de la mañana con la cabeza metida en el teclado, cosas que nunca me habían pasado. Mi esposa me encontraba, en ese entonces mi novia me encontraba así, entonces me tenía que quitar de ahí para tirarme al mueble, descansar, y ella se encargaba de terminar el trabajo. Es decir, me metí en una carrera sin frenos, completamente desaforada por tener ingresos. Con lo que me estrellé fue que tanto esfuerzo sin descanso, trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche aproximadamente, solamente almorzando, desayunando y comiendo lo justo el tiempo que podía, como un chino, me llevó a enfermarme, pasé días fatales. Durante esos días tuve la fortuna de encontrarme con un libro que me regalaron para pasar esos días de enfermedad. Ese libro era la autobiografía de Steve Jobs, y en ese libro había una recomendación que decía, una parte que decía que Steve Jobs, el único libro que se leía todos los años, en un libro que se llamaba la autobiografía de un yogi, que se trataba sobre un yogi de la India que practicaba yoga y que pues descubrió su misión de crecimiento personal y autorrealización, y se convirtió en un monje y empezó a pues compartir toda su sabiduría y conocimientos en el mundo. Yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver este señor que aparece en la portada, que era un monje de túnica rosa, de túnica naranja, con el pelo largo y unos ojos así profundos e impactantes, con Steve Jobs, que es un hombre de tecnología, moderno, joven, etcétera, etcétera? Esa curiosidad me llevó a aprender más del asunto y entré en el mundo del yoga, ¿sí? Entonces les decía, me estrellé, por primera vez conocí lo que era la depresión, ¿sí? Nunca había entendido ni conocido cuando decían que uno sentía un gran hueco en el pecho. Por primera vez lo sentí. Me atropellé por completo mi salud física, atropellé por completo mi bienestar, atropellé por completo mi integridad. Y la vida pues simplemente me enseñó que nuestra carrera, o más que carrera, nuestro camino por ese mundo tiene más facetas o tiene más aspectos que explorar que solamente el material y el económico. Y ahí aprendí las facetas de crecimiento personal y espiritual. Entonces, esto me llevó, como les digo, a profundizar más en este tema del yoga, y resulta que hay una frase que a mí me marcó y que me explicó completamente, digamos, la situación o el gran panorama de por qué los seres humanos a veces nos quedamos insatisfechos con las ganancias materiales que tenemos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene deseos infinitos. Como nosotros venimos del infinito, por dentro estamos cargados de sed infinita, de ansias de infinito. Comemos algo y queremos más. Somos los únicos sobre la tierra que, aún estando llenos, siguen comiendo, ¿sí? Porque tenemos digamos, ese ego, ese libre albedrío por dentro. Tenemos esa cosa que nos hace buscar y tratar de llenar esas ansias de deseo infinito como sea. Entonces tenemos unos deseos que son infinitos. Hacemos un negocio de 1 millón y al día de mañana queremos uno de 2, al otro uno de 3, y eso está muy bien. Pero si en algún momento tú no pones un par y no entiendes que tú tienes que equilibrar tus ganancias y tus ingresos con tu vida personal y tu bienestar, te vas a estrellar, te va a pasar algo malo, te vas a arrepentir, como me pasó a mí.
Y por eso esa enseñanza también la comparto, porque así como he aprendido a desarrollar ideas de negocio, así como he aprendido a desarrollar y ejecutar proyectos de negocio con éxito, y les enseño sobre eso, también les tengo que enseñar sobre los grandes estrellones que he tenido y los grandes descubrimientos que he tenido en la parte personal, ¿sí? De bienestar personal. Entonces, este es uno de esos grandes descubrimientos, que el ser humano tiene deseos infinitos que no tienen ningún tipo de límite, pero vive en un mundo finito. Tenemos deseos que nunca se van a acabar, pero vivimos en un mundo finito. Entonces, si nosotros no equilibramos eso, no solamente generamos un desequilibrio tremendo en el planeta, imagínense todos los seres humanos queriendo ser billonarios, imagínense todos los seres humanos queriendo comer 3 platos en el almuerzo, imagínense 3 seres humanos, todos los seres humanos queriendo, digamos, no sé, tomarse, qué sé yo, toda la riqueza del mundo. ¿A dónde llegaríamos? ¿Ya? Entonces es clave, no solo, primero por nuestra salud mental y física, ya se los dije, ¿verdad? No tener límites, pensar solamente desenfrenadamente en el negocio te enferma, ¿sí? Pero también porque hacia el planeta generamos un impacto negativo si nosotros no sabemos colocarle un freno a esa ambición infinita, ¿sí? Entonces, lo más lógico es que si uno tiene un deseo infinito, pero vive en un mundo finito, tiene que encontrar una fuente de placer infinito. Si todos los días salimos a buscar placeres, que todo lo que satisfacemos con nuestros sentidos nos generan placer, el gusto, el tacto, el oído, el olfato, si eso nosotros no lo sabemos canalizar y no llevamos ese deseo de placer infinito hacia una fuente infinita, vamos a vivir frustrados toda la vida. Incluso la persona más millonaria del mundo, si no tiene ese componente espiritual y, digamos, divino en su vida, va a vivir frustrado, ¿sí? Porque la única fuente de infinito que existe es la espiritual, ¿sí? Es esa fuente de Dios, es esa fuente del Ser Supremo. Solamente se puede satisfacer el deseo de infinito a través de un ser infinito. El planeta no nos alcanza para nuestras expectativas, no nos alcanza para nuestras ambiciones. Por más grande que sea, es una bolita así, es una pelotica así, y no es suficiente para todas las ambiciones y deseos infinitos que tenemos. Así que tenemos que ubicarnos y ser realistas en que, como eso no va a llenar todos nuestros deseos infinitos, tenemos que tener un equilibrio entre esos deseos materiales y estos deseos de espiritualidad y de infinito, que solamente se satisfacen a través de esa fuente que es Dios. Entonces, esto no quiere decir, quiero ser muy claro, en que tú no tengas que estar interesado en el dinero, que tú no tengas que estar interesado en hacer más dinero, en hacer más negocios, en crecer económicamente. No, en absoluto. Simplemente que tienes que tener un equilibrio entre esa búsqueda de calidad de vida, de tener un crecimiento económico y material, con esa búsqueda de crecimiento espiritual, porque hace parte de ti. Si no la satisfaces, vas a vivir frustrado. Los seres humanos somos seres que tenemos un ámbito, tenemos 3 dimensiones: la física, tenemos la dimensión mental y la dimensión espiritual, ¿sí? Y si solamente satisfacemos la física, esa que es comer, que es el instinto de reproducción, el instinto de supervivencia, en dormir, tener descanso, etcétera, etcétera, vamos a quedar pendientes por desarrollar todo el potencial que tenemos. Es como si tuviéramos un edificio de 20 pisos y nos quedamos a vivir en el primero o en el sótano, ¿sí? Tenemos que seguir escalando en ese desarrollo y en esa satisfacción y desarrollo de todos los ámbitos que tenemos. Luego el mental. Uno tiene calidad de vida para pensar en qué cosas buenas puedo hacer por el mundo, para poder en qué cosas puedo servir, qué otros proyectos puedo hacer que me gusten, que tengan propósito. Ese es el ámbito mental donde está el emprendimiento, ¿sí? Y tenemos una tercera faceta que es la espiritual. Entonces, una vez que ya tenemos satisfechas las necesidades materiales, una vez que tenemos satisfechas las necesidades mentales, entonces ya pasamos a la fase de satisfacer esas necesidades espirituales, ¿sí? Y para esas necesidades espirituales hay algunos instrumentos que quiero compartirles, o herramientas que quiero compartirles acá. Por ejemplo, la meditación, que a mí me han cambiado la vida por completo, ¿sí? Entonces,
En resumen, equilibrio, ¿sí? Puedo llevar adelante mi vida material con éxito, con ambición, pero teniendo claro que no puedo poner en riesgo ni mi salud física, ni mi salud mental, ni mi vida espiritual. Nada de eso vale más que todo aquello que tengo acá, ¿sí? Y mi vida espiritual y mi vida mental y satisfacer mis deseos de pronto más altos, más elevados, tampoco puedo ir en contravía de buscar una vida equilibrada, con una calidad de vida, con unas comodidades, con tener una buena vida material. Ese para mí es el emprendedor con propósito. Eso fue lo que descubrí luego que me estrellé con ese proyecto que se llamaba Tareando, que atropellé mi salud y me di cuenta que de nada valía trabajar de 6 a 12 si iba a vivir enfermo, si me iba a morir de depresión, si me iba a morir de una enfermedad. ¿Sí? Y empecé a utilizar mejor mi tiempo, y una parte del tiempo hoy la dedico a meditación, una parte la dedico a hacer yoga, una parte la dedico a alimentarme bien, una parte la dedico al descanso, una parte la dedico a la familia, una parte la dedico a hacer servicio social, y ahora esa vida es más completa, ¿sí? Entonces, para mí esa es la vida exitosa, la vida que uno puede disfrutar de todas esas cosas, de viajar, de tener un rato con amigos, con la familia, disfrutar, etcétera, etcétera. Entonces, esto va de la mano con unos tips que yo considero que tiene el emprendedor con propósito. Entonces, tenemos deseos infinitos en un mundo finito. Podemos hacer todo lo que quieras con el mundo material, pero tenemos que satisfacer esa sed de infinito solamente en el mundo inmaterial, que es en el mundo de Dios y en el ámbito espiritual. ¿De acuerdo? Esa es la única fuente. Tips para emprender con superpoderes, entonces. Aquí digo, ¿estás haciendo trampa en la vida? Sí. Si haces las siguientes cosas. Eso como emprendedor a mí me ha cambiado por completo la vida y quiero compartírselos, ¿sí? Primero, el yoga te da una actitud mental, entre comillas, injusta gracias a sus efectos hormonales positivos. Cuando yo no hago yoga es como si no se hubiera aceitado el carro, ¿sí? El yoga trabaja sobre las hormonas que se secretan de las glándulas principales que tiene el cuerpo humano. Todos tenemos hormonas, hombres y mujeres. Y esa secreción hormonal, sea hipersecreción, es decir, sea una secreción muy alta o una hiposecreción, una secreción muy baja, van a estimular en ti diferentes tipos de emociones. Las mujeres saben perfectamente eso, los hombres nos hacemos los locos, ¿sí? Pero el tema hormonal nos afecta a todos. Entonces, ¿qué hace el yoga? Hace presión a través de los ejercicios sobre algunas glándulas en particular que tiene el cuerpo, para que en esas glándulas, que son las principales, pueda generarse a través de esa presión una pequeña presión en la glándula para que la secreción de hormonas sea equilibrada, vuelva a tomar el equilibrio. Eso significa que si estaba muy alta, se baja y queda en la mitad. Y si estaba muy baja, se sube y queda nuevamente en la mitad. Eso es el equilibrio que ofrece el yoga. Sí, es un equilibrio emocional, es un equilibrio científico, está basado en la ciencia y la investigación de entender cómo funciona el sistema glandular endocrino del ser humano, ¿sí? Y yo les puedo decir por experiencia que cuando no hago yoga, estoy mucho más, puedo estar mucho más propenso a ponerme bravo por cosas o a ser sensible a algo que me provoca, a ser irascible, a volverme irascible en algunos casos. A diferencia de que cuando hago yoga siento que soy más bajo control de mis emociones, ¿sí? Eso no te quita nada, no te va a hacer más aburrido, no te va a hacer una persona sin sabor. No, yo toda la vida la vivo con emoción, con energía, con disfrute. Pero esto me permite tener un control también para esas emociones, ¿sí? Qué aburrido es tener una vida descontrolada, que tú no sepas cómo controlar tus emociones, que alguien te provoque y tengas que responder de una vez con fuerza o con una reacción agresiva porque no supiste controlarte. Eso es fundamental en los negocios. ¿Por qué? Porque te permite que con tus empleados, que con tus clientes, que con las personas que hacen parte de tu empresa, aliados, etcétera, etcétera, puedas manejar situaciones de una manera mucho más armoniosa. Eso cambia por completo tu estabilidad de negocio. Si vives en conflicto con los demás, va a ser muy difícil avanzar, pero si vives en armonía, todo funciona mucho más fluido, ¿sí? Tenemos ese primer punto, que era practicar yoga. El segundo, que es meditar regularmente. La meditación es tener un aha moment diario. Tener esto es un nivel superior. Por eso es hacer trampa. Porque mientras Arquímedes decía que
un día tuvo un momento eureka, donde estaba en el baño sentado en su tina y mientras estaba relajando su baño dijo ¡Eureka! Y ese eureka era que lo encontré, que había descubierto algo dentro del mundo matemático que nunca había descubierto. Los que meditan, los que meditamos, tenemos ese momento todos los días, ¿sí? Tenemos claridad mental de lo que estamos haciendo, de nuestro entorno, de las actividades. Se nos escapan menos cosas porque estamos más concentrados, se desarrolla más memoria. Y todas las universidades que quieras han hecho investigaciones sobre eso, el poder que tiene la meditación, tanto para reducir el estrés, para manejar mejor las emociones, para tener un enfoque más positivo hacia la vida, para tener mejores relaciones con los demás, para mejorar la memoria, para desarrollar incluso más materia gris. O sea, esto va a otro nivel, ¿sí? Entonces, este para mí es el descubrimiento más grande que tiene el ser humano a su disposición, que además es accesible para todos y no tiene ningún costo, ¿de acuerdo? Lo importante es hacerlo bien. Hacerlo bien significa hacerlo con conciencia, entendiendo que esto va más allá de simplemente una herramienta para negocios. Por supuesto que sí, pero es una herramienta más para tu crecimiento espiritual, para que sientas que cada día lo empiezas con propósito. Qué bueno es empezar el día uno sabiendo, pues pucha, tengo conciencia de lo que voy a hacer hoy, ya sé que voy a actuar con una buena disposición, voy a ser positivo, voy a actuar con una buena actitud. Si uno no calibra su mente desde el primer momento del día, puedes salir a la calle y vas a hacer cosas de pronto con mucho menos control y dirección de lo que quisieras. La meditación en la mañana te direcciona, te mantiene bien claro sobre cuáles son tus objetivos, qué quieres hacer en el día, cómo lo quieres hacer, y eso por supuesto que se convierte en un láser también muy poderoso para que todas las acciones que hagas se conviertan en ejecuciones mucho más eficientes. ¿De acuerdo? Entonces eso es tener un aha moment todos los días. ¿Alguno de ustedes ha practicado meditación o yoga? Pueden escribírmelo ahí en las preguntas. Me cuentan si está claro eso que estamos manifestando, si les gusta. A mí esto es supremamente importante porque no consigo un emprendedor sin desarrollo personal. Un emprendedor sin desarrollo personal es un problema para la sociedad, porque no tiene una visión del bienestar colectivo, no tiene una visión de cómo, digamos, trabajar unido con otros, trabajar en armonía, sentirse bien y hacer sentir bien a los demás, y eso lo único que genera es problemas en la sociedad. Esto, por el contrario, genera bendiciones, ¿sí? Si yo no, por ejemplo, si yo no hiciera meditación, sería muy difícil que tuviera la conciencia para dedicarle un sábado a una conferencia de servicio social en lugar de dedicármela a mí y a mi egoísmo, ¿sí? El yoga y la meditación también me han permitido y me han enseñado a ser más generoso, a ser altruista. Y yo creo que necesitamos más seres humanos así, más líderes, más emprendedores. Entonces, esta es una herramienta que considero que debemos poner a la disposición de todos, ¿de acuerdo? No consumir carnes, tener un cuerpo ligero y digestiones rápidas son demasiada ventaja, por supuesto, reemplazándolas por proteínas saludables. Esta es mi experiencia, ¿de acuerdo? El cuarto punto, no consumir alcohol. A mí esto me cambió por completo la vida. Una mente clara y mañanas productivas, eso es justo. Mientras otros vienen guayabados el sábado y el domingo, tú como emprendedor estás con tu mente clara y teniendo mañanas productivas. ¿No es eso una ventaja injusta? Por lo menos ventaja es, digamos que injusta, pues por supuesto que no, es bastante justa porque es tu esfuerzo y es tu propio desarrollo. Pero ventaja por supuesto que sí. Saber inteligencia financiera, reconocer activos y pasivos desde temprano es trampa. Saber manejar bien tus finanzas, los invito a leerse los libros de Robert Kiyosaki, los invito son historias muy divertidas, son formas de explicar las cosas muy sencillas, de alguien que logró no solamente hacer las cosas, sino explicarlas. Para mí eso es completamente fabuloso, ¿sí? Realmente hay sabiduría en la persona que es capaz de desarrollar sus proyectos y además enseñar a otros a cómo lo hizo. A mí me enseñó y me cambió por completo la visión de realmente qué es una inversión y qué no. Porque comprar una casa no es una inversión en un activo, porque es un pasivo. Y diferenciar entre activo y pasivo es fundamental desde temprano. El activo te genera plata todos los días. El pasivo te genera gastos todos los días, te genera egresos. Mucha gente no lo sabe. Invierten en casas como si fuera una inversión en un negocio y la realidad pues es completamente otra. A menos de que les dé un uso, digamos, ya viable financieramente la casa, sea arrendarlo u otro tipo de negocio en ese sentido, ¿sí? Saber inteligencia financiera es trampa, ¿sí? Aquí tenemos la sexta, no andar en chismes.
te ahorra mucho tiempo. No andar en chismes, no tener tu mente ocupada en negatividad. Game changer, cambia por completo el juego. ¿De acuerdo? Las personas que tienen su mente enfocada en cosas positivas, les rinde más el tiempo, trabajan mejor con los otros, se logran relacionar mejor porque estás pensando bien del otro, no tienes en tu mente de pronto una predisposición. Y eso hace que no tengas conflictos innecesarios con las personas. ¿De acuerdo? Los conflictos se pueden tener, pero que no sea por razones innecesarias. Ayudar a los demás al menos una vez a la semana. Ayudar a otros es ese momento en el que ayudas a alguien y también te llena a ti una ventaja total. Coloco solamente una vez a la semana porque, digamos, tampoco es que uno pueda arrancar haciendo servicio todos los días, pero es muy importante por lo menos ir pensando en hacerlo una vez a la semana. Esto te llena a ti por completo, te llena energía. Créame que el más beneficiado con un servicio social es el que lo hace. Por eso yo les agradezco a ustedes por estar aquí, porque me permite también desarrollar, digamos, esa faceta de la vida, disfrutarla, me genera bienestar, prestar un servicio y después de eso voy a salir con una energía tremenda que ustedes no se imaginan y muy contento de haber podido compartir esos conocimientos. Pensar bien de los demás, ya hablamos. Creer en las personas y ver lo bueno te abre muchas puertas. El buen emprendedor confía mucho en el otro, ¿sí? Porque para tú poder delegar un trabajo en alguien, tienes que creer en esa persona, ¿de acuerdo? Y pensar bien en los demás te fortalece ese punto del emprendimiento que es saber delegar. Pídanle a Dios, si no tienen esa cualidad, pídansela, porque es fundamental para poder avanzar en los negocios, ¿sí? Saber confiar en el otro, saber darle la credibilidad de lo que la otra persona también puede hacer. Solamente de esa forma uno puede crecer y delegar. ¿De acuerdo? Esto es fundamental, basar tu identidad en Dios. Cuando tú crees que lo que tú eres y lo que tú haces es porque Dios te lo hace hacer y todo lo que tú eres, digamos, es Él y viene de Él y tú eres simplemente una identidad de Él en pequeñito dentro de ese planeta, tu visión de tu confianza, tu autoestima frente a los demás es muy distinta, ¿sí? Primero, no se te sube el ego porque sabes que todo lo que tienes viene de allá, de arriba. Y segundo, no te sientes nunca, pues, o por lo menos la mayoría del tiempo, puedes sentirte que no eres menos que nadie, porque si eres hijo del de allá, si te sientes orgulloso y es su principal orgullo eso, ser el hijo de Dios, ¿qué puede haber más grande que eso? No hay más nada, ni siquiera tener toda la plata del mundo. Siempre en eso va a haber conflictos, que quién tiene más, quién tiene menos. Si tengo mucho, va a haber alguien que tiene más que yo y voy a estar, digamos, sintiéndome menos que esa persona. Si tengo más que el otro, me siento superior que el otro. Si tengo más poder, si tengo más fama, si tengo más reconocimiento, si me quieren más, si me quieren menos, si me aprecian, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, si soy bonito, si soy feo, si tengo buena ropa, si tengo mala ropa, todas esas cosas, si huelo rico, si huelo bien, todas esas cosas, digamos, al final son idas y venidas. Esas cosas van y vienen. Nunca vas a poder conservar de manera infinita y perenne algo que es físico. Todo lo que es físico está dentro del ámbito del espacio, tiempo y persona y por eso se acaba. Hoy estoy orgulloso de que soy joven, pero dentro de 20 años tengo 54 años y no soy más joven. Entonces, ¿de qué me sirvió tener ese orgullo? ¿Ya? Hoy soy bonito, pero cuando sea viejo voy a ser feo. ¿Qué tanto me va a durar ese orgullo? El único orgullo que dura por siempre es el de poder tener esa cualidad y esa identidad de ser hijo de Dios. Y con eso uno se va a sentir orgulloso, feliz y lleno siempre. Y además es una verdad, no es echarse, digamos, uno mismo mentiras. Si uno tiene una visión espiritual entiende que eso es claramente así. Todas las religiones han dicho que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios y a medida que uno avanza en la vida espiritual entiende que ese Dios está dentro de nosotros, ¿sí? Y que simplemente a veces estamos distraídos en esta parte material y en el ego, precisamente en cuidar cómo nos presentamos frente a la sociedad y descuidamos la verdadera identidad de nosotros, que es la que está conectada a Él. Y mientras estamos aquí luchando por encajar, por parecer bien frente al resto, con cosas que van y vienen, la plata, un día tengo, otro día no, entonces ¿de qué me puedo sentir orgulloso si un día soy millonario, otro día soy pobre, otro día no soy millonario, soy qué sé yo, clase media? Entonces, eso, digamos, a nivel de la sociedad, nunca nos va a permitir realmente tener una identidad fuerte. Siempre vamos a estar fluctuando de acuerdo a las situaciones momentáneas. Y como el mundo cambia todo el tiempo, vamos a ser siempre como una veleta. Pero cuando ese ego está bajo control, se utiliza para las cosas que se necesitan, se elija para que quede en la medida correcta y no haga daño, y nos enfocamos en esa otra mirada hacia esa identidad con Dios, hacia tener
una visión consciente de la vida, con más conciencia, pues por supuesto que las cosas que pueden hacer son increíbles, porque te permite sentirte siempre grande, sentirte siempre seguro, sentirte siempre tranquilo. Entonces, esta es mi recomendación. Cuando ustedes hablen con alguien, traten siempre de esforzarse en pensar de que aquello que les llena de autoestima, yo valgo frente a esa persona o valgo frente a ese proyecto porque yo soy hijo de Dios. Por supuesto que tengo que hacer todas las otras cosas. Tengo que vestirme bien porque es una cosa que digamos, a nivel social es importante. Tengo que buscar una vida con unos buenos ingresos porque eso me permite vivir cómodo. Tengo que, digamos, no sé, peinarme bien, bañarme, estar aseado, etcétera, etcétera. Tengo que buscar, en la medida de lo posible, tener buenas relaciones con los demás, pero que eso no se convierta en todo mi mundo, que eso no se convierta en mis cadenas, que no sea que el día que yo no tenga algo de esto me sienta que soy un fracaso o que no sirvo en este mundo. Por el contrario, tengo siempre la gran fortuna que está al otro lado, que me dice que tengo todo, ¿sí? Independientemente de que lo material fluctúe. ¿De acuerdo? Esa es la identidad donde quiero que nosotros nos apoyemos. Te da una fuerza que nadie te puede quitar. Todo lo demás te lo pueden quitar, pero eso no, ¿sí? Y las grandes personalidades del mundo han entendido esto y saben que eso es lo único que vale la pena realmente perseguir al final. Lo único que nos va a quedar es eso. El resto de cosas va y viene. Entonces, eso es lo que hay que perseguir con más fuerza, atesorarlo más, meditar, ir hacia adentro de uno mismo, tener esa vida interior, prestar servicio a los demás, buscar esa conexión con Dios, ¿sí? De la manera en que sea la mejor posible, que a ti te permita realmente profundizar más para entender realmente toda esa verdad que han dicho los grandes maestros, que es que el reino de los cielos se encuentra dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ese basar tu identidad en Dios es el último punto con respecto a eso, y esta es la última reflexión de esta conferencia. Propósito y espiritualidad en el emprendimiento. Espero que les haya gustado la conferencia hasta ahora y con esto cerramos. El emprendimiento es importante y es un vehículo de desarrollo personal y colectivo. Ten eso bien claro. El emprendimiento es un vehículo, pero es un vehículo de desarrollo personal y colectivo, no solamente económico, ¿sí? Recuerden que el emprendimiento nos va a ayudar a alcanzar un bienestar financiero y nos va a alcanzar a generar libertad, esas buenas razones para emprender, de ser libre, buscar los proyectos que quiero, perseguir las causas que me gustan, aquellas cosas en las que creo. Eso es muy importante, pero hay que tener también claro que debe tener ese componente de ayudarnos a desarrollar nuestro crecimiento personal y colectivo, de ser bueno para nosotros y bueno para los demás. Siempre nosotros tenemos, para darles un ejemplo con respecto a eso, en la empresa tenemos una meta económica bien agresiva. Nosotros siempre queremos apuntar a metas grandes en la empresa, ¿sí? Pero también en Última Hora Call tenemos algunas políticas de publicidad que nos impiden trabajar con algunos negocios que nos hacen sentir que no hacemos un impacto positivo. Nuestra empresa se llama IP Media SaaS, Influencia Positivamente SaaS, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que la empresa Influencia Positivamente SaaS va a estar pautando alcohol y va a estar pautando apuestas deportivas? Entonces, en coherencia con ese tipo de proyectos que queremos generar, digamos que nos prohibimos a nosotros mismos trabajar con proyectos que puedan generar un impacto negativo en nuestro público, ¿sí? Y si hay 2 millones de personas que nos ven, hay 2 millones de personas en Última Hora Call que nunca verán un anuncio de alcohol ni de apuestas deportivas en nuestro medio. ¿De acuerdo? A eso me refiero con ese equilibrio, entender un emprendimiento como que claro que sí es una fuente de ingresos. Vamos a trabajar porque todos queremos ganar más y tener más ingresos. En eso seamos sinceros y ahí no hay tutía, ¿sí? Pero por otro lado, ¿a costa de qué vamos a ganar dinero? ¿Sí? De pasar por encima de los demás, de atropellar el bienestar de los demás, de atropellar los buenos hábitos que alguien pueda tener, de promover malos hábitos, de degenerar a la sociedad. No, yo con eso no quiero ganar dinero, yo con eso no quiero hacer negocios, ¿ya? Entonces, tener eso bien claro en cualquier negocio que hagas te permite, primero, equilibrio personal. Cuando uno sabe que hace las cosas bien, uno está más tranquilo, hace sus cosas bien. Cuando no, estás con la mente todo el día maquinando, preocupado, pensando, inquieto, porque sabes que hay algo que está mal dentro de ti. Entonces, tratemos de evitar eso, y una de las grandes cosas que tiene tener una vida basada en valores es que te da equilibrio mental. Puedes estar, como dicen algunos, déjenme a mí ser feliz durmiendo todos los días tranquilo. Esa es una de las grandes fortunas que no se puede dar mucha gente en este mundo, de poder poner la cabeza en la almohada y al otro día levantarse tranquilo y habiendo dormido como un bebé. ¿De acuerdo? Entonces,
Eso implica también un trato justo con los empleados, implica un trato amable, implica ser una buena persona con el equipo, implica pensar en ellos también, ¿sí? En sus intereses, en cómo ellos quieren proyectarse dentro de la empresa, implica que los clientes reciban productos de calidad, que sean bien tratados, implica un buen impacto en la sociedad, en nuestro entorno. Todo eso compone un emprendimiento que sea un vehículo de desarrollo personal y colectivo. Una invitación a practicar la meditación y el servicio desinteresado. Estas son dos de las prácticas que me han cambiado la vida, ¿sí? Los proyectos que he empezado a crear a partir de eso tienen más fuerza, son más sólidos, son más en grande, a medida que uno se relaciona con el grande a través de la meditación, a medida que tú te codeas con Dios todos los días en la meditación, pues obviamente que tú piensas más en grande, ya tu visión se empieza a expandir, y cuando uno se expande, las metas son el mundo, y el día de mañana cuando aparezca otro planeta va a ser llegar a todo el universo, ¿sí? Porque eso es lo que te da la vida espiritual y la meditación, una visión universal, una visión más amplia, una visión donde todos cabemos, una visión incluyente, ¿sí? Y una visión donde siempre estás conectado con algo, con ese Dios que te llena de una energía y de una motivación divina que no te la da y no la tiene, no te la da más nada en ese mundo. Y el servicio desinteresado, por supuesto, que nos ayuda a pulir el ego. Cuando nosotros empezamos a mirar hacia allá, ponemos el lente en el otro y no solamente en nosotros, pues ese ego deja de mirarse hacia sí mismo, mira hacia afuera y empieza a perder fuerza el protagonismo del ego en tu vida. Para eso sirve el servicio desinteresado. Por eso los maestros espirituales lo recomiendan, no solamente porque es hacer bien a los demás, que el día de mañana se te devuelve, por supuesto, qué bueno que sí, pero también porque te hace bien a ti mismo, ¿sí? Lo recomiendan porque saben que la persona que está pensando en el otro y ayudando a los demás se está haciendo bien a sí mismo, está dejando de pensar en sus propios intereses. Ese ego, que es el gran enemigo de la vida espiritual, lo está poco a poco martillando y lo está poco a poco destruyendo para que el día de mañana tengamos una capacidad, ya con ese ego prácticamente pequeñito, desaparecido, de poder albergar toda la grandeza de Dios. Porque ese ego es el que no nos permite conocer a Dios. Hay un ejemplo que dice que el avión no puede aterrizar en la pista hasta que haya otro avión ubicado allí. Y en la espiritualidad se utiliza ese ejemplo para decir que mientras nosotros no despejemos el avión del ego de esa pista, Dios no puede aterrizar. Así que ese servicio social es fundamental para despegar el ego de nuestra vida, ¿sí? Una misión, les comparto esa misión: autorrealización y servicio a la humanidad, ¿sí? Yo con esa misión vivo mi vida, ¿sí? La aprendí o la adquirí del maestro espiritual Sri Srinandamurti, un gran maestro espiritual de yoga, que básicamente vivió bajo esos principios. Autorrealización significa buscar el desarrollo personal, crecer a nivel espiritual, ¿sí? Tener una vida, digamos, que sea de crecimiento, de estar siempre buscando las cosas más altas, y el servicio a la humanidad, que tiene que ver con servir a los demás. Que como muchos maestros lo han dicho, la Madre Teresa lo decía: el que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El servicio nos llena de propósito en nuestra vida, hace que todo tenga más sentido, hace que sintamos que aquí tenemos un papel en esta tierra, ¿sí? Entonces, esa autorrealización, que es la búsqueda de Dios diaria, constantemente, a través de la meditación y de todos los hábitos espirituales que te ayuden en ese crecimiento espiritual, más el servicio a la humanidad, se convierten en dos, factores clave para una vida exitosa. Para mí, y la visión que he querido de éxito en mi vida está en esto. Todo lo demás puede fracasar y puede fallar, pero mientras eso funcione, yo me seguiré sintiendo exitoso. Y es una definición de éxito que está al alcance de cualquiera, ¿sí? Porque el éxito material, por supuesto, es bueno, pero es el que acepta la sociedad, ¿sí? Pero este es el que, el sentido o la definición de éxito que realmente es la más universal, es la que no importa en qué época hacemos o qué nos pide la sociedad, porque esta va a ser siempre una definición de éxito que perdura en todas las eras, ¿de acuerdo? Finalmente, el servicio a la humanidad es el servicio a Dios. Cuando uno sirve a los demás, no sirve con el ego de yo sirvo porque tenga más, o sea, superior al otro, o tenga más jerarquía, sino que sirvo bajo el entendido de que yo soy Dios, tú eres Dios, no quiero ver sufrir a Dios, ¿sí? Y por eso tengo que estirar la mano, tengo que ayudarle, y eso nos hace seres humanos mucho más completos. Entonces, amigos, con eso finaliza la conferencia.
me han dicho que si subiré la presentación en mis posts, por supuesto que sí lo haré. Lo voy a dejar acá para que ustedes puedan consultarlo cuando quieran, ¿de acuerdo? Por mi parte, oigan, muy alegre de haber compartido esto con ustedes. Me alegra que se haya quedado tanto tiempo. Sé que gente entró y salió, pero yo honestamente estas conferencias las hago para los que se quedan. No me interesa la masividad si esa masividad no me trae a las personas correctas. Así que me alegra y pues digamos lo que me tiene más contento es que a las personas que se quedaron les puede transmitir lo que quería, que era toda esa visión completa del emprendimiento. Un emprendedor completo es un emprendedor integral y exitoso. Y ese es el que yo quiero crear y el que yo quiero promover. Entonces, muchísimas gracias. Aquí a la orden y espero que les haya gustado. De verdad que gracias por acompañarnos y feliz sábado. Chaito.